Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Novela cuarta. Don Feliz enseña al hermano Puchiou cómo ganar la bienaventuranza haciendo una penitencia que él conoce, la que el hermano Puchiou hace, y Don Feliz, mientras tanto, con la mujer del hermano se divierte. Luego de que Filomena, terminada su historia, se calló, habiendo Dioneo con dulces palabras mucho alabado el ingenio de la señora y también la plegaria hecha por Filomena al terminar, la reina miró hacia Pánfilo sonriéndose y dijo: Pues ahora, Pánfilo, alarga con alguna cosilla placentera nuestro entretenimiento. Pánfilo prontamente repuso que de buen grado, y comenzó: Señora, bastantes personas hay que, mientras se esfuerzan en ir al paraíso, sin darse cuenta a quien mandan allí es a otro, lo que a una vecina nuestra, no hace todavía mucho tiempo, tal como podréis oír, le sucedió. Según he oído decir, vecino de San Brancasio vivía un hombre bueno y rico que era llamado Puchiou de Rinieri, que luego, habiéndose entregado por completo a las cosas espirituales, se hizo beato de esos de San Francisco y tomó el nombre de hermano Puchiou, y siguiendo su vida espiritual, como otra familia no tenía sino su mujer y una criada, y no necesitaba ocuparse en ningún oficio, iba mucho a la iglesia. Y porque era hombre simple y de ruda índole, decía sus padrenuestros, iba a los sermones, iba a las misas y nunca faltaba a las laudes que cantaban los seglares, y ayunaba y se disciplinaba, y se había corrido la voz de que era de los flagelantes. La mujer, a quien llamaban señora Isabeta, joven de solo 28 o 30 años, fresca y hermosa y redondita que parecía una manzana casolana, por la santidad del marido y tal vez por la vejez estaba con mucha frecuencia a dietas mucho más largas de lo que hubiera querido, y cuando hubiera querido dormirse, o tal vez juguetear con él le contaba la vida de Cristo o los sermones de Fray Anastasio o el llanto de la Magdalena u otras cosas semejantes. Volvió en estos tiempos de París un monje llamado Don Feliz, del convento de San Brancasio, el cual bastante joven y hermoso en su persona era, y de agudo ingenio y de profunda ciencia, con el cual Fray Puchiou se ligó con estrecha amistad. Y porque él todas sus dudas se las resolvía, y además, habiendo conocido su condición, se le mostraba santísimo, empezó el hermano Puchiou a llevárselo algunas veces a casa y a darle de almorzar y cenar, según venía al caso, y la mujer también, por amor de Fray Puchiou, se había hecho a su compañía y de buen grado le hacía los honores. Continuando, pues, el monje las visitas a casa de Fray Puchiou, y viendo a la mujer tan fresca y redondita, se dio cuenta de cuál era la cosa de que más carecía, y pensó si no podría, por quitarle trabajos a Fray Puchiou, suplírsela él. Y echándole miradas una y otra vez, bien astutamente. Tanto hizo que encendió en su mente aquel mismo deseo que él tenía, de lo que habiéndose apercibido el monje, lo antes que pudo habló con ella de sus deseos. Pero aunque bien la encontrase dispuesta a rematar el asunto, no se podía encontrar el modo, porque ella de ningún lugar del mundo se fiaba para estar con el monje sino de su casa, y en su casa no se podía porque el hermano Puchiou no salía nunca de la ciudad. Por lo que el monje tenía gran pesar, y luego de mucho se le ocurrió un modo de poder estar con la mujer en su casa sin sospechas, aunque el hermano Puchiou allí estuviera. Y habiendo un día ido a estar con él el hermano Puchiou, le dijo así: Ya me he dado cuenta muchas veces, hermano Puchiou, de que tu mayor deseo es llegar a ser santo, a lo que me parece que vas por un camino demasiado largo cuando hay uno que es muy corto, que el Papa y sus otros prelados mayores, que lo saben, y lo ponen en práctica, no quieren que se divulgue porque el orden clerical, que la mayoría vive de limosna, incontinenti sería deshecho, como que los seglares dejarían de atenderle con limosnas y otras cosas. Pero como eres amigo mío, y me has honrado mucho, si yo creyera que no vas a decírselo a nadie en el mundo, y quisiera seguirlo, te lo enseñaría. El hermano Puchiou, deseando aquella cosa, primero empezó a rogarle con grandísimas instancias que se la enseñase, y luego a jurarle que jamás, sino cuando él quisiera, a nadie lo diría, afirmando que si tal cosa era que pudiera seguirla, se pondría a ello. Puesto que así me lo prometes, dijo el monje, te la explicaré. Debes saber que los santos doctores sostienen que quien quiere llegar a bienaventurado debe hacer la penitencia que vas a oír,
pero entiéndelo bien. No digo que después de la penitencia no seas tan pecador como eres, pero sucederá que los pecados que has hecho hasta la hora de la penitencia estarán purgados y mediante ella perdonados, y los que hagas después no se escribirán para tu condenación sino que se irán con el agua bendita como ahora hacen los veniales. Debe, pues, el hombre con gran diligencia confesarse de sus pecados cuando va a comenzar la penitencia, y luego de ello debe comenzar un ayuno y una abstinencia grandísima, que conviene que dure 40 días, en los que no ya de otra mujer sino de tocar la suya propia debe abstenerse. Y además de esto, tienes que tener en tu propia casa algún sitio donde por la noche puedas ver el cielo, y hacia la hora de completas irte a este lugar, y tener allí una tabla muy ancha colocada de guisa que, estando en pie, puedas apoyar los riñones en ella, y con los pies en tierra, extender los brazos a guisa de crucifijo, y si los quieres apoyar en alguna clavija puedes hacerlo, y de esta manera mirando el cielo, estar sin moverte un punto hasta maitines. Y si fueses letrado te convendría en este tiempo decir ciertas oraciones que voy a darte, pero, como no lo eres debes rezar 300 Padre Nuestros con 300 Avemarías y alabanzas a la Trinidad, y mirando al cielo tener siempre en la memoria que Dios ha sido el creador del cielo y de la tierra, y la pasión de Cristo estando de la misma manera en que estuvo Él en la cruz. Luego, al tocar maitines, puedes si quieres irte, y así vestido echarte en la cama y dormir, y a la mañana siguiente debes ir a la iglesia y oír allí por lo menos 3 misas y decir 50 Padre Nuestros con otras tantas Avemarías, y después de esto, con sencillez hacer algunos de tus negocios si tienes alguno que hacer, y luego almorzar e ir después de vísperas a la iglesia y decir ciertas oraciones que te daré escritas, sin las que no se puede pasar, y luego a completas volver a lo antes dicho. Y haciendo esto, como yo he hecho, espero que al terminar la penitencia sentirás la maravillosa sensación de la beatitud eterna, si la has hecho con devoción. El hermano Puchiou dijo entonces: esto no es cosa demasiado pesada ni demasiado larga, y debe poderse hacer bastante bien, y por ello quiero empezar el domingo en nombre de Dios. Y separándose de él y yéndose a casa, ordenadamente, con su licencia para hacerlo, a su mujer contó todo. La mujer entendió demasiado bien, por aquello de estarse quieto hasta la mañana sin moverse, lo que quería decir el monje, por lo que, pareciéndole buen invento, le dijo que de esto y de cualquiera otro bien que hiciese a su alma, estaba ella contenta, y que, para que Dios hiciera su penitencia provechosa, quería con él ayunar, pero hacer lo demás no. Habiendo quedado, pues, de acuerdo, llegado el domingo, el hermano Puchiou empezó su penitencia, y el señor fraile, habiéndose puesto de acuerdo con la mujer, a una hora en que ser visto no podía, la mayoría de las noches venía a cenar con ella, trayendo siempre con él buenos manjares y bebidas, luego, se acostaba con ella hasta la hora de maitines, a la cual, levantándose, se iba, y el hermano Puchiou volvía a la cama. Estaba el lugar que el hermano Puchiou había elegido para cumplir su penitencia junto a la alcoba donde se acostaba la mujer, y nada más estaba separado de ella por una pared delgadísima, por lo que, retosando el señor monje demasiado desbocadamente con la mujer, y ella con él, le pareció al hermano Puchiou sentir un temblor del suelo de la casa, por lo que, habiendo ya dicho 100 de sus Padre Nuestros, haciendo una pausa, llamó a la mujer sin moverse, y le preguntó qué hacía. La mujer, que era ingeniosa, tal vez cabalgando entonces en la bestia de San Benito o la de San Juan Gualberto, respondió: a fe, marido, que me meneo todo lo que puedo. Dijo entonces el hermano Puchiou: ¿cómo que te meneas? ¿Qué quiere decir eso de menearte? La mujer, riéndose, porque aguda y valerosa era, y porque tal vez tenía motivo de reírse, respondió: ¿cómo no sabéis lo que quiero decir? Pues yo lo he oído decir 1000 veces, quien por la noche no cena, toda la noche se menea. Se creyó el hermano Puchiou que el ayuno, que con él fingía hacer, fuese la razón de no poder dormir, y que por ello se meneaba en la cama, por lo que, de buena fe, dijo: mujer, ya te lo he dicho, no ayunes, pero puesto que lo has querido hacer no pienses en ello. Piensa en descansar, que das tales vueltas en la cama que haces moverse todo. Dijo entonces la mujer: no os preocupéis, no, bien sé lo que me hago, haced bien lo vuestro que yo haré bien lo mío si puedo. Se calló entonces, pues, el hermano Puchiou y volvió a sus Padre Nuestros, y la mujer y el señor monje desde aquella noche en adelante,
haciendo colocar una cama en otra parte de la casa, allí mientras duraba el tiempo de la penitencia del hermano Puchiou con grandísima fiesta se estaban, y a un tiempo se iba el monje y la mujer volvía a su cama, y a los pocos instantes de su penitencia venía a ella el hermano Puchiou. Continuando, pues, en tal manera el hermano la penitencia y la mujer con el monje su deleite, muchas veces bromeando le dijo: «Tú haces hacer una penitencia al hermano Puchiou que nos ha ganado a nosotros el paraíso». Y pareciéndole a la mujer que le iba bien, tanto se aficionó a las comidas del monje, que habiendo sido por el marido largamente tenida a dieta, aunque se terminase la penitencia del hermano Puchiou, encontró el modo de alimentarse con él en otra parte, y con discreción mucho tiempo en él tomó su placer. Por lo que, para que las últimas palabras no sean discordantes de las primeras, sucedió que, con lo que el hermano Puchiou creyó que ganaba el paraíso haciendo penitencia, mandó allí al monje, que antes le había enseñado el camino de ir, y a la mujer que vivía con él en gran penuria de lo que el señor monje, como misericordioso, le dio abundantemente. Novela quinta. El acicalado regala a Maese Francesco Vergellesi un palafrén suyo, y por ello habla a su mujer con su permiso, y como ella calla, él se contesta como si fuera ella, y a su respuesta le sigue el efecto consiguiente. Había Pánfilo terminado la historia del hermano Puchiou, no sin risas de las señoras, cuando señorialmente la reina mandó a Elisa que continuase, la cual, si no es desdeñosa, no por malicia sino por hábito antiguo, así empezó a hablar. Muchos que muchos saben, se creen que otros no saben nada, y ellos, muchas veces, mientras creen engañar a otros, después conocen que han sido los engañados, por la cual cosa reputo gran locura la de quien se pone sin necesidad de probar las fuerzas del ingenio ajeno. Pero porque tal vez todos no serían de mi opinión, lo que sucedió a un caballero pistoyés, siguiendo el orden de los razonamientos, me place contaros. Hubo en Pistoia en la familia de los Vergellesi un caballero llamado Maese Francesco, hombre muy rico y sabio y precavido además, pero avarísimo sin mesura, el cual, debiendo ir a Milán como podestá, de todas las cosas oportunas para ir honradamente se había provisto, salvo de un palafrén que fuese adecuadamente bueno para su rango, y no encontrando ninguno que le agradase, estaba preocupado por ello. Había entonces un joven en Pistoia cuyo nombre era Rixiardo, de bajo nacimiento pero muy rico, que tan adornado y pulido iba en su persona, que era generalmente llamado el acicalado, y durante mucho tiempo había amado y cortejado en vano a la mujer de Maese Francesco, la cual era hermosísima y muy honesta. Pues éste tenía uno de los más bellos palafrenes de Toscana, y lo tenía en mucho aprecio por su belleza, y siendo público a todo el mundo que cortejaba a la mujer de Maese Francesco, hubo quien le dijo que si él se lo pidiese lo obtendría por el amor que el tal acicalado tenía a su mujer. Maese Francesco, llevado por la avaricia, haciendo llamar al acicalado le pidió que vendiese su palafrén, para que el acicalado se lo ofreciese como presente. El acicalado, al oír aquello, se puso contento, y respondió al caballero: Maese, si me dieseis todo lo que tenéis en el mundo no podríais comprarme mi palafrén, pero como don podríais tenerlo cuando gustaseis con esta condición, que yo, antes de que lo toméis, pueda, con vuestra venia y en vuestra presencia, decir algunas palabras a vuestra mujer tan apartado de toda persona que no sea oído más que por ella. El caballero, llevado por la avaricia y esperando poder burlarle, repuso que le placía, y que cuanto él quisiese, y dejándolo en la sala de su palacio, se fue a la cámara de la señora, y cuando le hubo dicho que fácilmente podía ganar el palafrén, le ordenó que viniera a oír al acicalado, pero que se guardase de contestarle poco ni mucho a nada que él le dijera. La señora reprobó mucho aquello, pero como le convenía dar gusto al marido, dijo que lo haría, y detrás del marido se fue a la sala a oír lo que el acicalado quisiera decirle. El cual habiendo confirmado su pacto con el caballero, en una parte de la sala bastante alejada de cualquier persona se sentó junto a la señora y comenzó a hablar así: Honrada señora, me parece ser cierto que sois tan sabia, que muy bien, hace mucho tiempo, habréis podido comprender a cuán grande amor me ha llevado a teneros vuestra hermosura, que sin falta sobrepasa cualquiera otra que me haya parecido ver. Dejo a un lado las costumbres loables y las singulares virtudes que en vos hay, las cuales tendrían fuerza para apresar cualquier alto ánimo de cualquier hombre, y por ello no es necesario que os muestre con palabras que aquel ha sido el mayor y más ferviente que jamás hombre alguno sintió hacia alguna mujer,
y así será sin falta mientras mi mísera vida sostenga estos miembros. Y más aún, que si allí como aquí se ama, perpetuamente os amaré. Y por ello podéis estar segura que nada tenéis, sea precioso o de poco valor, que más vuestro podáis tener, y en todo momento disponer de ello como de mí, por lo que yo valga, y semejantemente de mis cosas. Y para que tengáis certísima prueba de esto, os digo que reputaré como la mayor gracia que cualquiera cosa que yo pudiera hacer, y que os pluguiese me mandaseis, que nada habrá que, mandándolo yo, todos prestísimamente no me obedecieran. Por lo cual, si soy tan vuestro como oís que lo soy, no os haré inmerecidamente elevar mis ruegos a vuestra Alteza, de la cual tan solo toda mi paz, todo mi bien y mi salud puede venirme, y no de otra parte. Y así como humildísimo servidor os ruego, caro bien mío y única esperanza de mi alma, que esperando que el amoroso fuego en vos se alimente, que vuestra benignidad sea tanta, y así ablande vuestra pasada dureza mostrada hacia mí, que vuestro soy, que yo, reconfortado con vuestra piedad, pueda decir que como de vuestra hermosura me he enamorado, por ella he de tener la vida, la cual, si a mis ruegos el altanero ánimo vuestro no se inclina, sin falta desfallecerá, y me moriré, y podréis ser llamada homicida mía. Y dejemos que mi muerte no os hiciese honor. No dejo de creer que, remordiéndoos alguna vez la conciencia no os dolería haberlo hecho, y tal vez, mejor dispuesta, con vos misma diríais, qué mal hice al no tener misericordia de mi acicalado. Y no sirviendo de nada este arrepentiros os sería ocasión de mayor sufrimiento, por lo que, para que no suceda, ahora que socorrerme podéis, tenedme lástima, y antes de que muera moveos a tener misericordia de mí, porque en vos sola está el hacerme el más feliz, y el más doliente hombre que vive. Espero que sea tanta vuestra cortesía que no sufráis que por tanto y tal amor reciba la muerte por galardón, sino con alegre respuesta y llena de gracia reconfortéis mis espíritus que todos espantados tiemblan ante vuestra presencia. Y callándose aquí, algunas lágrimas, después de profundísimos suspiros, vertidas, se puso a esperar lo que la noble señora le respondiera. La señora, a la cual el largo cortejar, el justar, las serenatas y las demás cosas semejantes a estas hechas por amor suyo por el acicalado no habían podido conmover, conmovieron las afectuosas palabras dichas por el ferventísimo amante, y comenzó a sentir lo que antes nunca había sentido, esto es, que era amor. Y aunque, por obedecer la orden dada por el marido, callase, no pudo por ello dejar de esconder con algún suspirillo lo que de buena gana, respondiendo al acicalado, hubiera puesto de manifiesto. El acicalado, habiendo esperado un tanto y viendo que ninguna respuesta le seguía, se maravilló, y enseguida empezó a darse cuenta del arte usada por el caballero, pero sin embargo, mirándola a la cara y viendo algún fulgurar de sus ojos hacia él algunas veces vueltos, y además de ello sintiendo los suspiros que con toda la fuerza de su pecho dejaba salir, cobró alguna esperanza y, ayudado por ella, tuvo una rara idea, y comenzó como si fuera la señora, oyéndolo ella, a responderse así mismo de tal guisa. Acicalado mío, sin duda ha gran tiempo que me he apercibido de que tu amor hacia mí es grandísimo y perfecto, y ahora por tus palabras mayormente lo conozco, y estoy contenta, como debo. Empero, si dura y cruel te he parecido, no quiero que creas que en mi ánimo he sido como he mostrado en el gesto, pues siempre te he amado y querido más que a cualquier hombre, pero me ha convenido hacerlo así por miedo de los demás y por preservar mi fama de honestidad. Pero ahora viene el tiempo en que podré claramente mostrarte si te amo y concederte el galardón del amor que me has tenido y me tienes, y por ello consuélate, y ten esperanza porque Maese Francesco está por irse dentro de pocos días a Milán como podestá, como sabes tú, que por amor mío le has donado tu hermoso palafrén, y cuando se haya ido, sin falta te doy palabra, por el buen amor que te tengo, que no pasarán muchos días sin que te reúnas conmigo y a nuestro amor demos placentero y entero cumplimiento. Para que no te tenga otra vez que hablar de esta materia, desde ahora te digo que el día en que veas 2 paños de manos tendidos en la ventana de mi alcoba, que da sobre nuestro jardín, aquella noche, cuidando bien de no ser visto, ven a mí por la puerta del jardín, me encontrarás allí esperándote y juntos tendremos toda la noche fiesta y placer el uno con el otro tanto como deseemos. Apenas había el acicalado hablado así como si fuera él la señora, cuando empezó a hablar por sí mismo, y respondió así. Carísima señora,
está por la superabundante alegría de vuestra favorable respuesta tan colmada toda mi virtud que apenas puedo formular la respuesta para rendiros las debidas gracias, pero si pudiese hablar como deseo, ningún término es tan largo que me bastase a poder agradeceros plenamente como querría y como me convendría hacer. Y por ello a vuestra discreta consideración atañe conocer lo que yo, aunque lo desee, no puedo explicar con palabras. Solo os digo que lo que me habéis ordenado pensaré en hacer sin falta, y tal vez entonces, más tranquilizado con tan gran don como me habéis concedido, me imaginaré cuanto pueda henderas las gracias mayores que pueda. Y pues aquí no queda, al presente, nada que decir, carísima señora mía, Dios os dé aquella alegría y bien que deseéis mayor, y a Dios os encomiendo. A todo esto no dijo la señora una sola palabra, con lo que el acicalado se puso en pie y empezó a andar hacia el caballero, el cual, viéndolo en pie, le salió al encuentro, y riendo le dijo: ¿Qué te parece? He cumplido bien mi promesa. Maíce, no, repuso el acicalado, que me prometisteis dejarme hablar con vuestra mujer, y me habéis dejado hablar con una estatua de mármol. Estas palabras agradaron mucho al caballero, el cual, aunque ya tenía buena opinión de su mujer, todavía la tuvo mejor por ellas, y dijo: Ahora es bien mío el palafrén que fue tuyo. A lo que el acicalado respondió: Maíce, sí, pero si yo hubiera creído sacar de esta gracia recibida de vos tal fruto como he sacado, sin pedírosla, os lo habría dado, y quisiera Dios que lo hubiera hecho, porque vos habéis comprado el palafrén, y yo no lo he vendido. El caballero se rió de esto, y ya provisto de palafrén, de allí a pocos días se puso en camino y hacia Milán se fue como podestá. La mujer, quedándose libre en su casa, dándole vueltas a las palabras del acicalado, y al amor que le tenía y al palafrén que por su amor había regalado, y viéndolo desde su casa pasar con mucha frecuencia, se dijo: ¿Qué es lo que hago, por qué pierdo mi juventud? Este se ha ido a Milán, y no volverá hasta dentro de 6 meses, y cuando me los devolverá, cuando sea vieja. Y además de esto, ¿cuándo volveré a encontrar un amante como el acicalado? Estoy sola, de nadie tengo que temer. No sé por qué no cojo el goce mientras puedo. No siempre tendré la ocasión como la tengo ahora. Esto no lo sabrá nunca nadie, y si tuviera que saberse, mejor es hacer algo y arrepentirse que no hacerlo y arrepentirse. Y así aconsejándose a sí misma, un día puso 2 paños de manos en la ventana del jardín, como le había dicho el acicalado, los cuales siendo vistos por el acicalado, contentísimo, al venir la noche, secretamente, y solo se fue a la puerta del jardín de la señora y lo encontró abierto, y de aquí se fue a otra puerta que daba a la entrada de la casa, donde encontró a la noble señora que lo esperaba. La cual, viéndole venir, levantándose a su encuentro, con grandísima fiesta le recibió, y él, abrazándola y besándola 100.000 veces, por la escalera arriba la siguió, y sin ninguna tardanza acostándose, los últimos términos del amor conocieron. Y no fue esta vez la última, aunque fuese la primera, porque mientras el caballero estuvo en Milán, y también después de su vuelta, volvió allí, con grandísimo placer de cada una de las partes, el acicalado muchas otras veces. Novela sexta. Rixiardo Minutolo ama a la mujer de Filipelo Usiginolfo, a la que advirtiendo celosa y diciéndole que Filipelo al día siguiente va a reunirse con su mujer en unos baños, la hace ir allí, y, creyendo que ha estado con el marido se encuentra con que con Rixiardo ha estado. Nada más quedaba por decir a Elisa cuando, alabada la sagacidad de Acicalado, la reina impuso a Fiameta que procediese con una, y ella, toda sonriente, repuso: Señora, de buen grado. Y comenzó: Algo conviene salir de nuestra ciudad, que tanto como es copiosa en otras cosas lo es en ejemplos de toda clase, y como Elisa ha hecho, algo de las cosas que por el mundo han sucedido contar, y por ello, pasando a Nápoles, como una de estas beatas que se muestran tan esquivas al amor fue por el ingenio de su amante llevada a sentir los frutos del amor antes de que hubiese conocido las flores, lo que a un tiempo os recomendará cautela en las cosas que puedan sobreveniros, y os deleitará con las sucedidas. En Nápoles, ciudad antiquísima y tal vez tan deleitable, o más, que alguna otra en Italia, hubo un joven preclaro por la nobleza de su sangre y espléndido por sus muchas riquezas, cuyo nombre fue Rixiardo Minutolo, el cual, a pesar de que por mujer tenía a una hermosísima y graciosa joven, se enamoró de una que, según la opinión de todos,
En mucho sobrepasaba en hermosura a todas las demás damas napolitanas, y era llamada Catele, mujer de un joven igualmente noble llamado Filipelo Siginolfo, al cual ella, honestísima, más que a nada amaba y tenía en aprecio. Amando, pues, Rixiardo minutolo a esta Catele y poniendo en obra todas aquellas cosas por las cuales la gracia y el amor de una mujer deben poder conquistarse, y con todo ello no pudiendo llegar a nada de lo que deseaba, se desesperaba, y del amor no sabiendo o no pudiendo desenlazarse, ni sabía morir, ni le aprovechaba vivir. Y en tal disposición estando, sucedió que por las mujeres que eran sus parientes, fue un día bastante alentado para que se deshiciese de tal amor, por el que en vano se cansaba, como fuera que Catele no tenía otro bien que Filipelo, del que era tan celosa que los pájaros que por el aire volaban temía que se lo quitasen. Rixiardo, oídos los celos de Catele, súbitamente imaginó una manera de satisfacer sus deseos y comenzó a mostrarse desesperado del amor de Catele y a haberlo puesto en otra noble señora, y por amor suyo comenzó a mostrarse justando y contendiendo y a hacer todas aquellas cosas que por Catele solía hacer. Y no lo había hecho mucho tiempo cuando en el ánimo de todos los napolitanos, y también de Catele, estaba que ya no a Catele sino a esta segunda señora amaba sumamente, y tanto en esto perseveró que tan por cierto por todos era tenido ello que hasta Catele abandonó la esquivez que con él usaba por el amor que tenerla solía, y familiarmente, como vecino, al ir y al venir le saludaba como hacía a los otros. Ahora, sucedió que, estando caluroso el tiempo, muchas compañías de damas y caballeros, según la costumbre de los napolitanos, fueron a recrearse a la orilla del mar y a almorzar allí y a cenar allí, sabiendo Rixiardo que Catele con su compañía había ido, también él con sus amigos fue, y en la compañía de las damas de Catele fue recibido, haciéndose primero rogar mucho, como si no estuviese muy deseoso de quedarse allí. Allí las señoras, y Catele con ellas, empezaron a gastarle bromas sobre su nuevo amor, en el que mostrándose muy inflamado, más les daba materia para hablar. Al cabo, habiéndose ido una de las señoras acá y la otra allá, como se hace en aquellos lugares, habiéndose quedado Catele con pocas allí donde Rixiardo estaba, dejó caer Rixiardo mirándola a ella una alusión a cierto amor de Filipelo su marido, por lo que ella sintió súbitos celos y por dentro comenzó toda a arder en deseos de saber lo que Rixiardo quería decir. Y luego de contenerse un poco, no pudiendo más contenerse, rogó a Rixiardo que, por el amor de la señora a quien él más amaba, le pluguiese aclararle lo que dicho había de Filipelo. El cual le dijo: me habéis conjurado por alguien por quien no os oso negar nada que me pidáis, y por ello estoy pronto a decíroslo, con que me prometáis que ni una palabra diréis a él ni a otro, sino cuando veáis por los hechos que es verdad lo que voy a contaros, que si lo queréis os enseñaré cómo podéis verlo. A la señora le agradó lo que le pedía, y más creyó que era verdad, y le juró no decirlo nunca. Retirados, pues, aparte, para no ser oídos por los demás, Rixiardo comenzó a decirle así: señora, si yo os amase como os amé, no osaría deciros nada que creyese que iba a doleros, pero porque aquel amor ha pasado me cuidaré menos de deciros la verdad de todo. No sé si Filipelo alguna vez tomó a ultraje el amor que yo os tenía, o si ha tenido el pensamiento de que alguna vez fui amado por vos, pero haya sido esto o no, a mí nunca me demostró nada. Pero tal vez esperando el momento oportuno en que ha creído que yo menos sospechaba, muestra querer hacerme a mí lo que me temo que piensa que le haya hecho yo, es decir, querer tener a mi mujer para placer suyo, y a lo que me parece la ha solicitado desde hace no mucho tiempo hasta ahora con muchas embajadas, que todas he sabido por ella, y ella le ha dado respuesta según yo lo he ordenado. Pero esta mañana, antes de venir aquí, encontré con mi mujer en casa a una mujer en secreto conciliábulo, que enseguida me pareció que fuese lo que era, por lo que llamé a mi mujer y le pregunté qué quería aquella. Dijo: es ese aguijón de Filipelo, al que con ese darle respuestas y esperanzas tú me has echado encima, y dice que del todo quieres saber lo que entiendo hacer, y que, si yo quisiera, haría que yo pudiera ir secretamente a una casa de baños de esta ciudad, y con esto me ruega y me cansa, y si no fuese porque me has hecho, no sé por qué, tener estos tratos, me lo habría quitado de encima de tal manera que jamás habría puesto los ojos donde yo hubiera estado. Ahora me parece que ha ido demasiado lejos, y que ya no se le puede sufrir más, y decíroslo para que conozcáis qué recompensa recibe vuestra fiel lealtad por la que yo estuve a punto de morir. Y para que no creáis que son cuentos y fábulas,
sino que podáis, si os dan ganas de ello, abiertamente verlo y tocarlo. Hice que mi mujer diese a aquella que esperaba esta respuesta, que estaba pronta a estar mañana hacia Nona, cuando la gente duerme, en esa casa de baños, con lo que la mujer se fue contentísima. Ahora, no creo que creáis que iba a mandarla allí, pero si yo estuviese en vuestro lugar haría que él me encontrase allí en lugar de aquella con quien piensa encontrarse, y cuando hubiera estado un tanto con él, le haría ver con quien había estado, y el honor que le conviene se lo haría, y haciendo esto creo que se le pondría en tanta vergüenza que en el mismo punto la injuria que a vos y a mí quiere hacer sería vengada. Katele, al oír esto, sin tener en consideración quién era quien se lo decía ni sus engaños, según la costumbre de los celosos, dio súbitamente fe a aquellas palabras, y ciertas cosas pasadas antes comenzó a encajar con este hecho, y encendiéndose con súbita ira, repuso que ciertamente ella haría aquello, que no era tan gran trabajo hacerlo, y que ciertamente si él iba allí le haría pasar tal vergüenza que siempre que viera a alguna mujer después se le vendría a la memoria. Rixiardo, contento con esto y pareciéndole que su invento había sido bueno y daba resultado, con otras muchas palabras la confirmó en ello y acrecentó su credulidad, rogándole, no obstante, que no dijese jamás que se lo había dicho él, lo que ella le prometió por su honor. A la mañana siguiente, Rixiardo se fue a una buena mujer que dirigía aquellos baños que le había dicho a Katele, y le dijo lo que entendía hacer, y le rogó que en aquello le ayudase cuanto pudiera. La buena mujer, que muy obligada le estaba, le dijo que lo haría de grado, y con él concertó lo que había de hacer o decir. Tenía ésta, en la casa donde estaban los baños, una alcoba muy oscura, como que en ella ninguna ventana por la que entrase la luz había. Aquella, según las indicaciones de Rixiardo, preparó la buena mujer e hizo dentro una cama lo mejor que pudo, en la que Rixiardo, como lo había planeado, se metió y se puso a esperar a Katele. La señora, oídas las palabras de Rixiardo y habiéndoles dado más fe de lo que merecían, llena de indignación, volvió por la noche a casa, a donde por acaso Filipelo embebido en otro pensamiento también volvió, y no le hizo tal vez la acogida que acostumbraba a hacerle. Lo que, viéndolo ella, tuvo mayores sospechas de las que tenía, diciéndose a sí misma. En verdad, este tiene el ánimo puesto en la mujer con quien mañana cree que va a darse placer y gusto, pero ciertamente esto no sucederá. Y con tal pensamiento, e imaginando que debía decirle cuando hubiera estado con él, pasó toda la noche. Pero, ¿a qué más? Venida Nona, Katele tomó su compañía y sin mudar de propósito se fue a aquellos baños que Rixiardo le había enseñado, y encontrando allí a la buena mujer le preguntó si Filipelo había estado allí aquel día. A lo que la buena mujer, adoctrinada por Rixiardo, dijo: ¿Sois la señora que debe venir a hablar con él? Respondió Katele: Sí soy. Pues, dijo la buena mujer, andad con él. Katele, que andaba buscando lo que no habría querido encontrar, haciéndose llevar a la alcoba donde estaba Rixiardo, con la cabeza cubierta entró en ella y cerró por dentro. Rixiardo, viéndola venir, alegre se puso en pie y recibiéndola en sus brazos dijo quedamente: Bienvenida sea el alma mía. Katele, para mostrar que era otra de la que era, lo abrazó y lo besó, le hizo grandes fiestas sin decir una palabra, temiendo que si hablaba fuese por él reconocida. La alcoba era oscurísima, con lo que cada una de las partes estaba contenta, y no por estar allí mucho tiempo cobraban los ojos mayor poder. Rixiardo la condujo a la cama y allí, sin hablar para que no pudiese distinguirse la voz, por grandísimo espacio con mayor placer y deleite de una de las partes que de la otra estuvieron, pero luego de que a Katele le pareció tiempo de dejar salir la concebida indignación, encendida por ardiente ira, comenzó a hablar así: ¡Ay, qué mísera es la fortuna de las mujeres, y qué mal se emplea el amor de muchas en sus maridos! Yo, mísera de mí, hace 8 años ya que te amo más que a mi vida, y tú, corno lo he sentido, ardes todo y te consumes en el amor de una mujer extraña, hombre culpable y malvado. Pues ¿con quién te crees que has estado? Has estado con aquella que se ha acostado a tu lado durante 8 años, has estado con aquella a quien con falsas lisonjas has tiempo ha engañado mostrándole amor y estando enamorado de otra. Soy Katele, no soy la mujer de Rixiardo, traidor desleal. Escucha a ver si reconoces mi voz, que soy ella,
y se me hacen 1000 años hasta que a la luz estemos para avergonzarte como lo mereces, perro asqueroso y deshonrado. Ah, mísera de mí, ¿a quién le he dedicado tanto amor tantos años? A este perro desleal que, creyéndose tener en brazos a una mujer extraña, me ha hecho más caricias y ternuras en este poco tiempo que he estado aquí con él que en todo el restante que he sido suya. Hoy has estado gallardo, perro renegado, cuando en casa sueles mostrarte tan débil y cansado y sin fuerza. Pero alabado sea Dios que tu huerto has labrado, no el de otro, como te creías. No me maravilla que esta noche no te me acercases. Esperabas descargar la carga en otra parte y querías llegar muy fresco caballero a la batalla, pero gracias a Dios, y mi artimaña, el agua por fin ha bajado por donde debía. ¿Por qué no contestas, hombre culpable? Por Dios que no sé por qué no te meto los dedos en los ojos y te los saco. Te creíste que muy ocultamente podías hacer esta traición. Por Dios, tanto sabe uno como otro, no has podido, mejores sabuesos te he tenido detrás de lo que creías. Ricciardo gozaba para sí mismo con estas palabras, y sin responder nada la abrazaba y la besaba y más que nunca le hacía grandes caricias. Por lo que ella, que seguía hablando, decía: sí, te crees que ahora me halagas con tus caricias fingidas, perro fastidioso, y me quieres tranquilizar y consolar. Estás equivocado. Nunca me consolaré de esto hasta que no te haya puesto en vergüenza en presencia de cuantos parientes y amigos y vecinos tenemos. Pues no soy yo, malvado, tan hermosa como lo sea la mujer de Ricciardo Minutolo, no soy igual en nobleza a ella. ¿No dices nada, perro sarnoso? ¿Qué tiene ella más que yo? Apártate, no me toques, que por hoy ya bastante has combatido. Bien sé que ya, puesto que sabes quién soy, lo que hicieses lo harías a la fuerza, pero así Dios me dé su gracia como te haré pasar carencia, y no sé por qué no mando a por Ricciardo, que me ha amado más que a sí mismo y nunca pudo gloriarse de que lo mirase una vez, y no sé qué mal hubiera habido en hacerlo. Tú has creído tener aquí a su mujer, y es como si la hubieras tenido, porque por ti no ha quedado, pues si yo lo tuviera a él no me lo podrías reprochar con razón. Así, las palabras fueron muchas y la amargura de la señora grande, pero al final Ricciardo, pensando que si la dejaba irse con esta creencia a mucho mal podría dar lugar, deliberó descubrirse y sacarla del engaño en que estaba, y cogiéndola en brazos y apretándola bien, de modo que no pudiera irse, dijo: alma mía dulce, no os enojéis, lo que con tan solo amar no podía tener, amor me ha enseñado a conseguir con engaño, y soy vuestro Ricciardo. Lo que oyendo Catele, y conociéndolo en la voz, súbitamente quiso arrojarse de la cama, pero no pudo, entonces quiso gritar, pero Ricciardo le tapó la boca con una de las manos, y dijo: señora, ya no puede ser que lo que ha sido no haya sido, aunque gritaseis durante todo el tiempo de vuestra vida, y si gritáis, o de alguna manera hacéis que esto sea sabido alguna vez por alguien, sucederán dos cosas. La una será, que no poco debe importaros, que vuestro honor y vuestra fama se empañarán, porque aunque digáis que yo os he hecho venir aquí con engaños, yo diré que no es verdad, sino que os he hecho venir aquí con dinero y presentes que os he prometido, y que como no os los he dado tan cumplidamente como esperabais, os habéis enojado, y por eso habláis y gritáis. Y sabéis que la gente está más dispuesta a creer lo malo que lo bueno, y me creerá antes a mí que a vos. Además de esto, se seguirá entre vuestro marido y yo una mortal enemistad, y podrían ponerse las cosas de modo que o yo le matase a él antes, o él a mí, por lo que nunca podríais estar después alegre ni contenta. Y por ello, corazón mío, no queráis en un mismo punto infamaros y poner en peligro, y buscar pelea entre vuestro marido y yo. No sois la primera ni seréis la última que es engañada, y yo no os he engañado por quitaros nada vuestro sino por el excesivo amor que os tengo y estoy dispuesto siempre a teneros, y a ser vuestro humildísimo servidor. Y si hace mucho tiempo que yo y mis cosas, y lo que puedo y valgo han sido vuestras, y están a vuestro servicio, entiendo que lo sean más que nunca de aquí en adelante. Ahora, vos sois prudente en las otras cosas, y estoy cierto que también lo seréis en esta. Catele, mientras Ricciardo decía estas palabras, lloraba mucho, y aunque muy enojada estuviera y mucho se lamentase, no dejó de oír la razón en las verdaderas palabras de Ricciardo, que no conociese que era posible que sucediera lo que Ricciardo decía, por lo que dijo: Ricciardo,
Yo no sé cómo Dios me permitirá soportar la ofensa y el engaño que me has hecho. No quiero gritar aquí, donde mi simpleza y excesivos celos me han conducido, pero estad seguro de esto, de que no estaré nunca contenta si de un modo o de otro no me veo vengada de lo que me has hecho. Por ello déjame, no me toques más. Has tenido lo que has deseado, y me has vejado cuanto te ha placido. Tiempo es de que me dejes. Déjame, te lo ruego. Ricciardo, que se daba cuenta de que su ánimo estaba aún demasiado airado, se había propuesto no dejarla hasta conseguir que se calmara, por lo que, comenzando con dulcísimas palabras a ablandarla, tanto dijo, y tanto rogó y tanto juró que ella, vencida, hizo las paces con él, y con igual deseo de cada uno de ellos por gran espacio. Después, con grandísimo deleite, se quedaron juntos. Y conociendo entonces la señora cuanto más sabrosos eran los besos del amante que los del marido, transformada su dureza en dulce amor a Ricciardo, desde aquel día en adelante tiernísimamente lo amó, prudentísimamente obrando, muchas veces gozaron de su amor. Que Dios nos haga gozar del nuestro. Novela séptima. Tedaldo, enojado con una amante suya, se va de Florencia. Vuelve allí después de algún tiempo disfrazado de peregrino, habla con la dama, y le hace reconocer su error, y libra de la muerte a su marido, a quien se le había acusado de haberle dado muerte a él, y lo reconcilia con los hermanos, y luego, discretamente, con su amante goza. Ya alabada por todos se calla Fiametta, cuando la reina, para no perder tiempo, prestamente a Emilia encomendó la narración, y ella empezó. A mí me place volver a nuestra ciudad, de donde a las dos anteriores les plugo apartarse, y contaros cómo un ciudadano nuestro reconquistó a su perdida señora. Hubo, pues, en Florencia, un noble joven cuyo nombre era Tedaldo de los Elisei, que enamorado sobremanera de una señora, llamada doña Hermelina y mujer de un aldobrandino Palermini, por sus loables costumbres mereció disfrutar de su deseo, placer al cual la fortuna, enemiga de los dichosos, se opuso, por lo cual, fuera cual fuese la razón, la señora, habiendo complacido a Tedaldo durante un tiempo, por completo se apartó de querer complacerlo y de querer no ya escuchar ninguna embajada suya, sino tampoco verle de manera ninguna. Por lo que él se dejó ir a una tristeza fiera y aborrecible, más tenía de tal manera celado su amor que nadie creía que éste era la razón de su melancolía, y luego de que de diversas maneras se hubo ingeniado mucho en reconquistar el amor que sin culpa suya le parecía haber perdido, y encontrando vana toda fatiga, a alejarse del mundo, para no alegrar al verlo consumirse a aquella que de su mal era ocasión, se dispuso. Y cogiendo los dineros que pudo conseguir, secretamente, sin decir palabra a amigo ni a pariente fuera de un compañero suyo que todo sabía, se fue y llegó hasta Ancona, haciéndose llamar Filipo de San Lodexio, y trabando allí conocimiento con un rico mercader, entró a su servicio, y en un barco junto con él se fue a Chipre. Sus costumbres y sus maneras agradaron tanto al mercader que no solamente le asignó un buen salario, sino que le hizo su socio en parte, y además gran parte de sus negocios le puso entre las manos, los cuales llevó tan bien y con tanta solicitud que en pocos años se hizo bueno y rico mercader y famoso. En los cuales negocios, aunque muchas veces se acordase de la cruel señora y fieramente fuese de amor traspasado y mucho desease volver a verla, fue de tanta constancia que durante 7 años venció aquella batalla. Pero sucedió que, oyendo un día en Chipre cantar una canción que hacía tiempo él había compuesto, en la que el amor que tenía a su señora y ella a él y el placer que de ella gozaba se contaba, pensando que no podía ser que ella le hubiera olvidado, en tanto deseo de volver a verla se inflamó que, no pudiendo sufrirlo más, se dispuso a volver a Florencia. Y puestos en orden todos sus asuntos, se vino tan solo con un sirviente suyo a Ancona, a donde habiendo llegado sus cosas, las mandó a Florencia a un amigo del anconés socio suyo, y él ocultamente, como un peregrino que viniera del Santo Sepulcro, con su criado se vino detrás. Y llegados a Florencia, se fue a una posadita que 2 hermanos tenían cerca de la casa de su señora. Y donde primero fue no fue a otra parte sino a la puerta de su casa por verla si podía, pero vio las ventanas y las puertas y todo cerrado, por lo que mucho temió que hubiera muerto o que se hubiese mudado de allí. Por lo que, muy pensativo, se fue a la casa de sus hermanos, a quienes vio todos vestidos de negro, de lo que se maravilló mucho, y sabiéndose tan cambiado en el vestido y la persona de lo que ser solía cuando se fue de allí, que no podría ser reconocido fácilmente,
confiadamente se acercó a un zapatero y le preguntó por qué aquellos iban vestidos de negro. A lo que el zapatero respondió: van vestidos de negro porque no hace 15 días que un hermano suyo que hacía mucho tiempo que no estaba aquí, que tenía por nombre Tedaldo, fue muerto, y me parece entender que han probado a la justicia que uno que tiene por nombre Aldobrandino Palermini, que está preso, lo mató porque estaba enamorado de la mujer y había vuelto disfrazado para estar con ella. Maravillóse mucho Tedaldo de que tanto se le asemejase alguno que fuese tomado por él, y le dolió la desgracia de Aldobrandín, y habiendo oído que la señora estaba sana y salva, siendo ya de noche, lleno de diversos pensamientos, se volvió a la posada, y luego de que cenado hubo con su criado, en lo más alto de la casa fue puesto a dormir. Allí, tanto por los muchos pensamientos que le asaltaban como por la dureza de la cama y tal vez por la cena, que había sido escasa, ya era medianoche, y todavía Tedaldo no había podido dormirse, por lo que, estando despierto, le pareció hacia la medianoche sentir que desde el tejado de la casa bajaba gente a la casa, y luego por las rendijas de la puerta de la cámara vio hacia allí venir una luz. Por lo que, calladamente acercándose a las rendijas, empezó a mirar qué significaba aquello, y vio a una joven muy hermosa tener en mano esta luz y venir hacia ella 3 hombres, que habían bajado del tejado, y luego de hacerse algunas fiestas unos a otros, dijo uno de ellos a la joven: ya podemos, Dios sea loado, estar seguros, porque sabemos ciertamente que la muerte de Tedaldo Elisei ha sido achacada por sus hermanos a Aldobrandín Palermini, y él ha confesado, y ya está escrita la sentencia. Pero debemos seguir callando porque si alguna vez se sabe que hemos sido nosotros estaremos en el mismo peligro que está Aldobrandino. Y dicho esto, con la mujer, que muy contenta se mostró con esto, bajaron y se fueron a dormir. Tedaldo, oído esto, empezó a considerar cuántos y cuáles eran los errores en que podía caer la mente de los hombres, pensando primero en sus hermanos, que a un extraño habían llorado y sepultado en su lugar, y luego acusado a un inocente por falsas sospechas, y con testigos no verdaderos haberlo llevado a la muerte, y además de ello en la severidad ciega de las leyes y de sus rectores, los cuales muchas veces, como solícitos investigadores de la verdad, con crueldades hacen probarlo falso y se llaman ministros de la justicia y de Dios cuando son ejecutores de la iniquidad y del diablo. Después de esto, a la salvación de Aldobrandino dirigió sus pensamientos y consideró consigo mismo lo que debía hacer. Y en cuanto se levantó por la mañana, dejando al criado, cuando le pareció oportuno se fue él solo a la casa de su señora y encontrando por acaso abierta la puerta, entró dentro y vio a su señora sentada por tierra en una salita que allí en la planta baja había, y estaba llena de llanto y de amargura, y casi se puso a llorar de compasión, y acercándose le dijo: señora, no os atribuléis, vuestra paz está cerca. La señora, al oírle, levantó el rostro y, llorando, dijo: buen hombre, me pareces un peregrino forastero, ¿qué sabes tú de la paz ni de mi aflicción? Repuso entonces el peregrino: señora, soy de Constantinopla y poco he llegado aquí mandado por Dios a convertir vuestras lágrimas en risa y a librar de la muerte a vuestro marido. ¿Cómo? Dijo la señora, si eres de Constantinopla y recién llegado aquí sabes quién es mi marido y yo somos. El peregrino, empezando desde el principio, toda la historia de la angustia de Aldobrandino le contó y le dijo quién era ella, cuánto tiempo hacía que estaba casada y otras muchas cosas que él muy bien sabía de sus asuntos, por lo que la señora se maravilló mucho y teniéndolo por un profeta se arrodilló a sus pies, rogándole por Dios que, si había venido a salvar a Aldobrandino que se apresurase porque el tiempo era poco. El peregrino, mostrándose como un muy santo varón, dijo: señora, levantaos y no lloréis, y escuchad bien lo que voy a deciros, y guardaos de decirlo nunca a nadie. Por lo que Dios me ha revelado que la tribulación en la que estáis os ha sobrevenido por un gran pecado que cometisteis hace tiempo, que Dios ha querido que purguéis en parte con esta angustia y del que quiere que os enmendéis, si no, por ello recaeréis en una aflicción mucho mayor. Dijo entonces la señora: Señor, he pecado mucho y no sé de qué Dios querrá que me enmiende entre todos, y por ello, si lo sabéis, decídmelo y haré todo cuanto pueda por enmendarlo. Señora, dijo entonces el peregrino, bien sé cuál es y no voy a preguntároslo para saberlo mejor, sino para que diciéndolo vos misma tengáis más remordimiento.
pero vengamos al asunto. Decidme, ¿os acordáis de haber tenido algún amante? La señora, al oír esto, dio un gran suspiro y se maravilló mucho, no creyendo que nadie nunca lo hubiera sabido, a no ser que desde que había sido muerto aquel que fue enterrado como Tedaldo se hubiese propalado algo por algunas palabras indiscretamente dichas por un amigo de Tedaldo, que sabía de ello, y respondió: Bien veo que Dios os muestra todos los secretos de los hombres, y por ello estoy dispuesta a no ocultaros los míos. Es verdad que en mi juventud amé sumamente al desventurado joven de cuya muerte se culpa a mi marido, cuya muerte tanto he llorado cuanto me duele, por lo que, por muy rígida y agreste que me mostrase con él antes de su partida, ni su larga ausencia ni aun su desventurada muerte han podido nunca arrancármelo del corazón. A lo que dijo el peregrino: Al desventurado joven que ha sido muerto no amasteis vos, sino a Tedaldo Elisei. Pero decidme, ¿cuál fue la razón por la que os enojasteis con él? ¿Os ofendió en algo? Y la señora le respondió: Ciertamente que no, nunca me ofendió, pero la razón del enfado fueron las palabras de un maldito fraile con el que me confesé una vez, porque cuando le hablé del amor que a aquel tenía y de la intimidad que tenía con él, me levantó tal quebradero de cabeza que todavía me espanta, diciéndome que si no me abstenía de ello iría a dar a la boca del diablo en lo profundo de los infiernos, y sería condenada al fuego eterno. De lo que me entró tal pavor que por completo me dispuse a no querer ya su intimidad, y para quitar la ocasión, ni su carta ni su embajada quise recibir, aunque creo que si hubiese perseverado más, porque por lo que presumo se fue desesperado, y lo vi consumirse como hace la nieve al sol, mi dura decisión se hubiese doblegado porque un deseo mayor no tenía en el mundo. Dijo entonces el peregrino: Señora, este es el único pecado que ahora os atribula. Sé firmemente que Tedaldo no os forzó en nada, cuando os enamorasteis de él por vuestra propia voluntad lo hicisteis, agradándoos él, y cuando vos misma quisisteis vino a vos y gozó de vuestra intimidad, en la cual con palabras y con obras tanto agrado le mostrasteis que, si primero os amaba, más de 1000 veces hicisteis redoblar su amor. Y si así fue, como sé que fue, ¿qué razón podía moveros a apartarlo tan rígidamente? Esas cosas debían pensarse antes de hacerse, y si creyeseis que debíais arrepentiros como de algo mal hecho, no hacerlas. Tal como él se hizo vuestro, vos os hicisteis suya. Si él no hubiera sido vuestro, podríais haber hecho en todo lo que quisieseis, como dueña, pero querer arrebatarle a vos que erais suya era un robo, y cosa reprobable si aquella no era la voluntad de él. Pues debéis saber, que yo soy fraile y por ello conozco todas sus costumbres, y si hablo de ellas un tanto libremente para vuestro provecho no, estará mal en mí como estaría en otros, y me place hablar de ellas para que de ahora en adelante mejor los conozcáis de lo que parece que habéis hecho hasta ahora. Hubo antes frailes santísimos y hombres de valor, pero los que hoy se llaman frailes, y por ello quieren ser tenidos, nada tienen de fraile, sino la capa. Y ni siquiera esta es de fraile porque si por los fundadores de los frailes, fueron elegidas delgadas y míseras y de telas groseras y manifestadoras del espíritu que había despreciado las cosas temporales cuando se envolvía el cuerpo en tan vil vestido, hoy se las hacen anchas y forradas y satinadas y de telas finísimas y les han dado forma cortesana y pontifical para no avergonzarse de pavonearse con ellos en las iglesias y en las plazas como con sus vestidos hacen los seglares, y como con el esparabel el pescador se ingenia en coger en los ríos muchos peces de una vez, así estos, con las amplísimas fimbrias envolviéndose, a muchas santurronas, muchas viudas, a muchas otras mujeres, necias y hombres se ingenian en coger debajo, y de ellos se ocupan con mayor solicitud que de otro ejercicio. Y por ello, para decirlo con más verdad, no las capas de los frailes llevan estos sino solamente el color de las capas. Y mientras los antiguos deseaban la salvación de los hombres, estos desean las mujeres y las riquezas, y todo su empeño han puesto y ponen en asustar con palabrería y con pinturas las mentes de los necios, y en enseñarles que con las limosnas se purgan los pecados y con misas, para que a aquellos que por cobardía, no por devoción, se han acogido a hacerse frailes, y para no pasar trabajos, éste les mande el pan, aquel les mande el vino, aquel otro les dé la pitanza por el alma de sus muertos. Y ciertamente es verdad que las limosnas y las oraciones purgan los pecados, pero si quienes las hacen viesen a quien las hacen o les conocieran, antes las guardarían para sí o mejor a otros tantos puercos las arrojarían. Y porque saben que cuanto menor es el número de los poseedores de una gran riqueza, a tanto más tocan,
Todos con charlas y con espanto se ingenian en quitarles a los demás aquello que desean para ellos solos. Reprueban a los hombres la lujuria para que, apartándose de ella los reprobados, para los reprobadores se queden las mujeres. Condenan la usura y las ganancias injustas para que, siéndoles restituidas a ellos, puedan hacerse las capas más amplias, comprar obispados y las otras prelaturas mayores con aquello que han enseñado que llevaría a la condenación a quien lo tuviera. Y cuando de estas cosas y de otras muchas que causan escándalo se les reprende, con responder, haced lo que decimos, y no lo que hacemos, creen que tienen digna descarga de tanto peso grave, como si fuese más posible a las ovejas ser constantes y de hierro que a los pastores. ¿Y cuántos son aquellos a quienes dan tal respuesta que no la entienden en el modo que la dicen? Muchos lo saben. Quieren los frailes de hoy que hagáis lo que dicen, esto es que llenéis sus bolsas de dineros, les confiéis vuestros secretos, observéis castidad, perdonéis las injurias, os guardéis de hablar mal de nadie. Cosas todas buenas, todas honestas, todas santas, pero ¿para qué? Para poder hacer ellos lo que, si los seglares lo hacen, no podrán hacer. ¿Quién no sabe que sin dineros la vagancia no puede durar? Si en tus gustos te gastas el dinero, el fraile no podrá haraganear en la orden. Si te vas con las mujeres de alrededor les quitarás el sitio a los frailes. Si no eres paciente y perdonas las injurias, el fraile no se atreverá a venir a tu casa y contaminar a tu familia. ¿Por qué sigo? Se acusan ellos mismos tantas veces como antes los oyentes se excusan de aquella manera. ¿Por qué no se quedan en casa si no creen poder ser abstinentes y santos? O si quieren dedicarse a esto, ¿por qué no siguen aquellas santas palabras del Evangelio? Empezó Cristo, a hacer y a enseñar. Hagan esto primero y enseñen luego a los demás. He visto en mi vida galanteadores, amadores, visitantes. No solo de las mujeres seglares, sino de las monjas y de aquellos que más escándalo arman desde sus púlpitos. ¿Y a los tales vamos a seguir? Quien así hace lo que quiere, pero Dios sabe si lo hace prudentemente. Pero aun si hubiéramos de conceder lo que el fraile que os reprendió dijo, esto es, que gravísimo pecado sea romper la fe matrimonial, ¿no lo es mucho mayor robar a un hombre? ¿No lo es mucho mayor matarlo o enviarlo al exilio rodando por el mundo? Esto lo concederá cualquiera. El tener intimidad un hombre con una mujer es un pecado natural. Robarlo o matarlo o expulsarlo procede de maldad del espíritu. Que robasteis a Tedaldo ya antes, os lo he demostrado, arrebatándoos a él cuando os habíais hecho suya por vuestra espontánea voluntad. Además, os digo que, por lo que a vos respecta, lo matasteis por haber hecho todo lo necesario, mostrándoos cada vez más cruel, para que se matase con sus propias manos, y quiere la ley que quien es ocasión del mal tenga la misma culpa que quien lo hace. Y que vos de su exilio y de que haya andado rodando por el mundo 7 años sois la ocasión, no se puede negar. Así que mucho mayor pecado habéis cometido con cualquiera de estas 3 cosas dichas que cometíais con concederle vuestra intimidad. Pero veamos, ¿es que Tedaldo mereció estas cosas? Ciertamente que no, vos misma lo habéis confesado, sin contar con que sé que más que a sí mismo os ama. Nada fue tan honrado, tan exaltado, tan magnificado como erais vos sobre cualquiera otra mujer por él, si se encontraba en parte donde honestamente y sin engendrar sospechas sobre vos podía de vos hablar. Todo su bien, todo su honor, toda su libertad en vuestras manos era puesta por él. No era un noble joven, no era más apuesto que todos sus conciudadanos, no era valeroso en las cosas que son propias de los jóvenes, no era amado, tenido en aprecio, visto con agrado por todos. A nada de esto diréis que no. Entonces, ¿cómo, por lo que dijese un frailecillo maniático, brutal y envidioso, pudisteis tomar contra él una resolución cruel? No sé qué error debe de ser el de las mujeres que a los hombres desprecian y estiman en poco que, pensando en lo que ellas son y en cuanta y cual sea la nobleza dada por Dios al hombre sobre todos los demás animales, deberían gloriarse cuando son amadas por alguno y tenerle sumamente en aprecio y con toda solicitud ingeniarse en complacerlo para que de amarla nunca se apartase. Y que lo hicisteis vos, movida por las palabras de un fraile, que con certeza debía de ser algún tragasopas manducador de tortas, ya lo sabéis, y tal vez lo que él deseaba era ocupar el lugar de donde se esforzaba en echar a otro. Este pecado es aquel que la divina justicia que con justa balanza lleva a efecto todas sus operaciones, no ha querido dejar sin castigo, y así como vos sin ninguna razón os ingeniasteis en quitaros vos misma a Tedaldo,
así vuestro marido sin razón ha estado, y todavía está en peligro, y vos en tribulación. De la cual si deseáis ser librada, lo que os conviene prometer, y sobre todo hacer, es esto: si sucede alguna vez que Tedaldo de su largo destierro vuelva, vuestra gracia, vuestro amor y vuestra benevolencia e intimidad le devolveréis, y le responderéis en aquel estado en que estaba antes de que vos tontamente creyeseis al loco fraile. Había el peregrino terminado sus palabras cuando la señora, que atentísimamente le escuchaba porque veracísimas le parecían sus razones, y se estimaba con seguridad castigada por aquel pecado, al oírselo a él decir, dijo: Amigo de Dios, bastante conozco que son ciertas las cosas que decís, y en gran parte conozco por vuestra enseñanza quiénes son los frailes, que hasta ahora han sido tenidos por mí como santos, y sin duda conozco que mi culpa ha sido grande en lo que hice contra Tedaldo, y si pudiera con gusto la enmendaría de la manera que me habéis dicho, pero ¿cómo puede ser? Tedaldo no podrá nunca volver, está muerto, y por ello lo que no puede hacerse, no sé para qué voy a prometéroslo. El peregrino le dijo: Señora, Tedaldo no está muerto, según Dios me revela, sino que está vivo y sano, y en buen estado si tuviese vuestra gracia. Dijo entonces la señora: Mirad lo que decís, que yo lo he visto muerto delante de mi casa de muchas cuchilladas, y lo tuve en estos brazos, y con muchas lágrimas bañé su muerto rostro, las cuales dieron ocasión de hacer que se dijese lo que deshonestamente se ha dicho. Entonces dijo el peregrino: Señora, digáis lo que digáis, os aseguro que Tedaldo está vivo, y si queréis prometer aquello con la intención de cumplirlo, espero que lo veáis pronto. La señora dijo entonces: Lo hago y lo haré de buen grado, y nada podría suceder que me diese tanta alegría sino ver a mi marido libre y sin daño, y a Tedaldo vivo. Pareció entonces a Tedaldo tiempo de descubrirse y de consolar a la señora con más cierta esperanza de su marido, y dijo: Señora, para que pueda consolaros con relación a vuestro marido, un gran secreto necesito deciros, que cuidaréis de que nunca mientras viváis manifestéis a nadie. Estaban en un lugar asaz alejado, y solos, habiendo tomado gran confianza la señora en la santidad que le parecía tener el peregrino, por lo que Tedaldo, sacando un anillo guardado por el con sumo cuidado, que la señora le había dado la última noche que había estado con ella, y mostrándoselo dijo: Señora, ¿conocéis esto? En cuanto la señora lo vio lo reconoció y dijo: Señor, sí, yo se lo di a Tedaldo a tiempo. El peregrino, entonces, poniéndose en pie y prestamente quitándose de encima la esclavina y de la cabeza el capelo, y hablando en florentino, dijo: ¿Y a mí, me conocéis? Cuando lo vio la señora, conociendo que era Tedaldo, toda se pasmó, temiéndole como a los cuerpos muertos, si se les ve andar como vivos, se teme, y no como a Tedaldo que regresaba de Chipre fue a su encuentro a recibirlo, sino como de Tedaldo que volvía desde la tumba quiso huir temerosa. Y Tedaldo le dijo: Señora, no temáis, soy vuestro Tedaldo vivo y sano y nunca me he muerto ni me mataron, creáis lo que creáis mis hermanos y vos. La señora, tranquilizada un tanto, y bajando la voz, y mirándolo más y asegurándose de que aquel era Tedaldo, llorando se le echó al cuello y lo besó, diciendo: Dulce Tedaldo mío, seas bienvenido. Tedaldo, besándola y abrazándola, dijo: Señora, no es ahora tiempo de hacernos más estrechos saludos. Quiero ir a hacer que Aldobrandino os sea devuelto sano y salvo, sobre lo cual espero que antes de mañana por la noche tengáis nuevas que os agraden, que, si tengo suerte como espero, sobre su salvación quiero poder venir esta noche a dároslas con más espacio que puedo hacerlo al presente. Y volviéndose a poner la esclavina y el sombrero, besando otra vez a la señora y confortándola con buena esperanza, se separó de ella, y allá se fue donde Aldobrandino estaba en prisión, más embebido en pensamientos de temor de la inminente muerte que de esperanza de futura salud, y a guisa de consolador, con la venia de los carceleros, entró donde él estaba y sentándose junto a él, le dijo: Aldobrandino, soy un amigo tuyo que Dios te manda para salvarte, quien por tu inocencia ha sentido piedad de ti, y por ello, si en honor suyo quieres concederme un pequeño don que voy a pedirte, sin falta antes de que mañana sea de noche, en lugar de la sentencia de muerte que esperas, oirás absolución. Al que Aldobrandín repuso: Buen hombre,
puesto que de mi salvación te preocupas, aunque no te conozco ni me acuerde de haberte visto nunca, debes ser amigo, como dices. Y en verdad el pecado por el cual se dice que debo ser condenado a muerte, nunca lo he cometido. Muchos otros he hecho, que tal vez a esto me hayan conducido. Pero te digo por el temor de Dios esto, si Él ahora tiene misericordia de mí, grandes cosas, no una pequeña, haría de buena gana, aunque no lo prometiese. Así que lo que te plazca pide, que sin falta, si llego a escapar de esta, lo cumpliré ciertamente. El peregrino entonces dijo: Lo que quiero no es otra cosa sino que perdones a los 4 hermanos de Tedaldo el haberte conducido a este punto, creyéndote culpable de la muerte de su hermano, y que los tengas por hermanos y por amigos si te piden perdón. Al que Aldobrandín repuso: No sabes cuán dulce cosa es la venganza ni con cuánto ardor se desea sino quien recibe las ofensas, pero aún así, para que Dios de mi salvación se ocupe, de buen grado les perdonaré y ahora les perdono, y si de aquí salgo vivo y me salvo, para hacerlo seguiré el modo que te sea grato. Esto le plugo al peregrino, y sin querer decirle más, encarecidamente le rogó que tuviese buen ánimo, que con seguridad antes de que terminase el siguiente día tendría noticia certísima de su salud. Y separándose de él se fue a la señoría y en secreto a un caballero que la gobernaba dijo así: Señor mío, todos sabemos de buen grado empeñarnos en hacer que la verdad de las cosas se conozca, y máximamente aquellos que tienen el puesto que vos tenéis, para que no sufran los castigos los que no han cometido el pecado y sean castigados los pecadores. Y para que ello suceda en honor vuestro y para mal de quien lo ha merecido, he venido a vos. Como sabéis, habéis procedido severamente contra Aldobrandín Palermini, y parece que habéis tenido por cierto que él ha sido quien mató a Tedaldo Elisei, y vais a condenarlo, lo que segurísimamente es falso, como creo que antes de la medianoche, trayendo a vuestras manos al matador de aquel joven, os habré demostrado. El valeroso hombre, que tenía lástima de Aldobrandino, prestó gustosamente oídos a las palabras del peregrino, y explicándole muchas cosas sobre esto, siendo su guía, cuando estaban en el primer sueño, a los 2 hermanos posaderos y a su criado apresó a mansalva, y queriéndoles dar tortura para descubrir cómo había sido la cosa, no lo sufrieron sino que cada uno separadamente, y luego todos juntos abiertamente confesaron haber sido quienes mataron a Tedaldo Elisei, sin reconocerlo. Preguntados por la razón, dijeron que porque a la mujer de uno de ellos, no estando ellos en la posada, había molestado mucho y querido forzar a que hiciese su voluntad. El peregrino, enterado de esto, con licencia del gentilhombre se fue y secretamente se vino a casa de la señora Ermelina, y a ella sola, habiéndose ido a dormir todos los demás de la casa, la encontró esperándole, igualmente deseosa de tener buenas noticias del marido y de reconciliarse plenamente con su Tedaldo, a la cual acercándose, con alegre gesto, dijo: Carísima señora mía, alégrate, que por cierto recuperarás mañana aquí sano y salvo a tu Aldobrandino. Y para asegurarle de esto más, lo que había hecho le contó plenamente. La señora, de los 2 accidentes tales y tan súbitos, esto es, de recuperar a Tedaldo vivo, al cual firmemente creía haber llorado muerto, y de ver libre de peligro a Aldobrandino, a quien se creía tener que llorar por muerto unos pocos días después, tan alegre como nunca lo estuvo nadie, afectuosamente abrazó y besó a su Tedaldo, y yéndose juntos a la cama de buena gana firmaron graciosas y alegres paces, tomando el uno del otro deleitable gozo. Y al acercarse el día, Tedaldo, levantándose, habiendo ya explicado a la señora lo que hacer entendía y rogándole que ocultísimo lo tuviese, de nuevo en hábito de peregrino salió de casa de la señora para poder, cuando fuese el momento, ocuparse de los asuntos de Aldobrandino. La señoría, llegado el día y pareciéndole tener completa información del asunto, prestamente liberó a Aldobrandino y pocos días después a los malhechores hizo cortar la cabeza donde habían cometido el homicidio. Estando, pues, libre Aldobrandino, con gran regocijo suyo y de su mujer y de todos sus amigos y parientes, y conociendo manifiestamente que aquello había sido obra del peregrino, le condujeron a su casa por tanto tiempo cuanto le pluguiera estar en la ciudad, y allí, de hacerle honores y fiestas que no se saciaban, y especialmente la mujer, que sabía a quién se los hacía pero pareciéndole, luego de algunos días, tiempo de reconciliar a sus hermanos con Aldobrandino, a quienes sabía no solo desacreditados por su absolución, sino también armados por miedo, pidió a Aldobrandino que cumpliese su promesa.
Aldobrandino espontáneamente contestó que estaba dispuesto. El peregrino le hizo preparar un hermoso convite para el día siguiente, al que dijo que quería que él con sus parientes y con sus mujeres invitase a los 4 hermanos y a sus mujeres, añadiendo que él mismo iría incontinenti a invitarles a su perdón y a su convite de su parte. Y estando Aldobrandino contento con cuanto placía al peregrino, el peregrino enseguida se fue a casa de los 4 hermanos, y dirigiéndoles las palabras que para tal asunto se requerían, al final, con razones irrebatibles fácilmente les condujo a querer reconquistar, solicitando el perdón, la amistad de Aldobrandino, y hecho esto, a ellos y a sus mujeres a almorzar con Aldobrandino la mañana siguiente les invitó, y ellos, de buen grado, creyendo su palabra, aceptaron el convite. Así, pues, la mañana siguiente, a la hora de comer, primeramente los 4 hermanos de Tedaldo, tan vestidos de negro como iban, con algunos amigos suyos vinieron a casa de Aldobrandino, que les esperaba, y allí, delante de todos aquellos que para acompañarles habían sido invitados por Aldobrandino, arrojadas las armas en tierra, se pusieron en manos de Aldobrandino, pidiéndole perdón de lo que contra él habían hecho. Aldobrandino, llorando compasivamente, los recibió y besando a todos en la boca, gastando pocas palabras. Todas las injurias recibidas perdonó. Después de ellos, sus hermanas y sus mujeres todas vestidas de luto vinieron, y por la señora Ermelina y las otras grandes señoras graciosamente recibidas fueron. Y habiendo sido magníficamente servidos en el convite tanto los hombres como las mujeres, no había habido en él nada más que cosas dignas de encomio, a no ser la taciturnidad por el reciente dolor que estaba representado en los vestidos oscuros de los parientes de Tedaldo, por lo cual la invención y la invitación del peregrino había sido censurada por muchos, y él se había apercibido de ello, pero como lo había decidido, venido el tiempo de disiparla, se puso en pie, todavía comiéndolos demás la fruta, y dijo: Nada ha faltado a este convite para que fuese alegre sino Tedaldo, a quien, pues habiéndole tenido continuamente con vosotros no lo habéis conocido, quiero mostrároslo. Y quitándose de encima la esclavina y toda la ropa de peregrino, se quedó en jubón de tafetán verde, y no sin grandísima maravilla, fue por todos mirado y examinado largamente antes de que alguien se atreviese a creer que era él. Lo que viendo Tedaldo, mucho les habló de sus parientes, de las cosas sucedidas entre ellos, de sus accidentes, por lo que sus hermanos y los demás hombres, todos llenos de lágrimas de alegría, a abrazarle corrieron, y lo mismo después hicieron las mujeres, tanto las parientes como las no parientes, salvo doña Ermelina. Lo que viendo Aldobrandín, dijo: ¿Qué es esto, Ermelina? ¿Cómo no celebras tú como las otras mujeres a Tedaldo? Y, oyéndola todos, la señora le respondió: Ninguna hay que con más agrado le haya hecho fiestas o se las haga que se las haré yo, como quien más que ninguna otra le está obligada, considerando que por su medio te he recuperado, pero las deshonestas habladurías de los días en que llorábamos a quien creíamos Tedaldo, hacen que me retenga. Aldobrandino le dijo: Vamos, vamos, ¿crees que yo creo a los que ladran? Procurando mi salvación bastante ha demostrado que aquello eran falsedades, sin contar con que nunca lo creí, levántate enseguida, ve a abrazarlo. La señora, que otra cosa no deseaba, no fue lenta en obedecer en ello al marido, por lo que, levantándose como habían hecho los demás, abrazándolo ella, le hizo alegres fiestas. Esta liberalidad de Aldobrandino mucho plugo a los hermanos de Tedaldo y a todos los hombres y mujeres que allí estaban, y cualquier barrunto que hubiera nacido en algunos por las habladurías que había habido, con esto desapareció. Habiendo, pues, celebrado todos a Tedaldo, él mismo rasgó las vestiduras negras que llevaban sus hermanos y las oscuras de las hermanas y las cuñadas, y quiso que otras ropas se trajesen y después de que vestidas fueron, muchos cantos y bailes se hicieron y otros pasatiempos, por las cuales cosas, el convite, que había tenido silencioso principio, tuvo un fin sonoro. Y con grandísima alegría, así como estaban, se fueron a casa de Tedaldo y allí cenaron por la noche, y muchos días después, siguiendo del mismo modo, continuaron la fiesta. Los florentinos durante muchos días como a hombre resucitado y asombrosa cosa miraron a Tedaldo, y muchos, y aun los hermanos, tenían cierta ligera duda en el ánimo sobre si era él o no, y no lo creían todavía firmemente ni tal vez lo hubieran creído en mucho tiempo si un caso que sucedió no hubiera llegado a aclararles quién había sido el muerto, que fue esto.
Pasaban un día unos soldados de Lunigiana delante de su casa y, viendo a Tedaldo, fueron a su encuentro, diciéndole: Buenos los tenga Faciolo. A quienes Tedaldo, en presencia de sus hermanos, respondió: Me habéis tomado por otro. Ellos, al oírle hablar, se avergonzaron y le pidieron perdón, diciendo: En verdad que os parecéis, más que nunca hemos visto parecerse nadie a otro, a un camarada nuestro que se llama Faciolo de Pontriemoli, que vino aquí hace unos 15 días o poco más y nunca hemos podido saber qué fue de él. Bien es verdad que nos maravillábamos del vestido porque él era, como lo somos nosotros, mesnadero. El hermano mayor de Tedaldo, al oír esto, fue hacia ellos y les preguntó qué vestido llevaba aquel Faciolo. Ellos se lo dijeron y se encontró que precisamente así iba como decían ellos, por lo que, entre esto y otras señales, conocido fue que el que había sido muerto había sido Faciolo y no Tedaldo, por lo que se desvanecieron las sospechas de sus hermanos y de cualquier otro. Tedaldo, pues, que había vuelto riquísimo, perseveró en su amor y sin que la señora se enojase más con él, discretamente obrando, largamente gozaron de su amor. Dios nos haga gozar del nuestro. Novela octava. Ferondo, tomados ciertos polvos, es enterrado como muerto y por el abad, que su mujer se disfruta, hecho sacar de la tumba y puesto en prisión y persuadido de que está en el purgatorio, y luego, resucitado, como suyo cría a un hijo engendrado por el abad en su mujer. Llegado el fin de la larga historia de Emilia, que a nadie había desagradado por su extensión, sino considerada por todos como narrada brevemente teniendo en cuenta la cantidad y la variedad de los casos contados en ella, la reina, a Laureta mostrando con un solo gesto su deseo, le dio ocasión de comenzar así. Carísimas señoras, se me pone delante como digna de ser contada una verdad que tiene, mucho más de lo que fue, aspecto de mentira, y me ha venido a la cabeza al oír contar que uno por otro fue llorado y sepultado. Contaré, pues, como un vivo fue sepultado por muerto y como después, resucitado y no vivo, él mismo y otros muchos creyeron que había salido de la tumba, siendo por ello venerado como santo quien más bien como culpable debía ser condenado. Hubo, pues, en Toscana, una abadía, y todavía hay, situada, como vemos muchas, en un lugar no demasiado frecuentado por las gentes, de la que fue abad un monje que en todas las cosas era santísimo, salvo en los asuntos de mujeres, y estos los sabía hacer tan cautamente que casi nadie no solo no los conocía, sino que ni los sospechaba, por lo que santísimo y justo se pensaba que era en todo. Ahora, sucedió que, habiendo hecho gran amistad con el abad un riquísimo villano que tenía por nombre Ferondo, hombre ignorante y obtuso fuera de toda ponderación, y no por otra cosa gustaba el abad de su trato sino por la diversión que a veces le causaba su simpleza, en esta amistad se apercibió el abad de que Ferondo tenía por esposa a una mujer hermosísima, de la que se enamoró tan ardientemente que en otra cosa no pensaba ni de día ni de noche, pero oyendo que, por muy simple y necio que fuese en todas las demás cosas, era sapientísimo en amar y proteger a esta su mujer, casi desesperaba. Pero como muy astuto, domesticó tanto a Ferondo que éste con su mujer venían alguna vez a pasearse por el jardín de su abadía, y allí, con él, sobre la felicidad de la vida eterna y sobre las santísimas acciones de muchos hombres y mujeres ya muertos les hablaba con gran modestia, tanto que a la señora le dieron deseos de confesarse con él y le pidió licencia a Ferondo y la obtuvo. Venida, pues, a confesarse con el abad con grandísimo placer de éste y poniéndose a sus pies como si otra cosa viniese a decir, comenzó. Señor, si Dios me hubiese dado marido o no me lo hubiese dado, tal vez me sería más fácil con vuestra enseñanza entrar en el camino de que me habéis hablado, que lleva a otros a la vida eterna, pero yo, considerando quien sea Ferondo y su estulticia, me puedo considerar viuda y sin embargo, soy casada en tanto que, viviendo él, otro marido no puedo tomar, y él, aun necio como es tan fuera de toda medida y sin ninguna razón tan celoso que por ello no puedo vivir con él más que en tribulación y en desgracia. Por la cual cosa, antes de venir a otra confesión, lo más humildemente que puedo os ruego que sobre esto queráis darme algún consejo, porque si desde ahora no empiezo a procurar ocasión de mi bien, confesarme o hacer alguna otra buena obra de poco me servirá. Este discurso proporcionó gran placer al alma del abad, y le pareció que la fortuna hubiera abierto el camino a su mayor deseo, y dijo: Hija mía, creo que gran fastidio debe ser para una hermosa y delicada mujer como sois vos,
tener por marido a un mentecato, pero mucho mayor creo que sea tener a un celoso, por lo que, teniendo vos uno y otro, fácilmente os creo lo que de vuestra tribulación me decís. Pero en ello, por decirlo en pocas palabras, no veo consejo ni remedio fuera de uno, que es que Ferondo se cure de estos celos. La medicina para curarlo sé yo muy bien cómo hacerla, siempre que vos tengáis la voluntad de guardar en secreto lo que voy a deciros. La mujer dijo: Padre mío, no dudéis de ello, porque me dejaré antes morir que decir a nadie algo que vos me dijerais que no dijese, pero ¿cómo se podrá hacer? Repuso el abad. Es necesario que muera, y así sucederá, y cuando haya sufrido tantos castigos que esté castigado de estos celos suyos, nosotros, con ciertas oraciones, rogaremos a Dios que lo devuelva a esta vida, y así lo hará. Pues, dijo la mujer, ¿he de quedarme viuda? Sí, repuso el abad, durante algún tiempo, que mucho debéis guardaros de que nadie se case con vos, porque a Dios le parecería mal, y al volver Ferondo tendríais que volver con él y sería más celoso que nunca. La mujer dijo: Siempre que se cure de esta desgracia, que no tenga que estar yo siempre en prisión, estoy contenta. Haced como gustéis. Dijo entonces el abad: Así lo haré, pero, ¿qué galardón tendré de vos por tal servicio? Padre mío, dijo la señora, lo que deseéis si puedo hacerlo, pero, ¿qué puede alguien como yo que sea apropiado a tal hombre como vos sois? El abad le dijo: Señora, vos podéis hacer por mí no menos que lo que yo me empeño en hacer por vos, porque así como me dispongo a hacer aquello que debe ser bien y consuelo vuestro, así podéis hacer vos lo que será salud y salvación de mi vida. Dijo entonces la señora: Si es así, estoy dispuesta. Pues, dijo el abad, me daréis vuestro amor y me daréis el placer de teneros, porque por vos ardo y me consumo. La mujer, al oír esto, toda pasmada, repuso: Ay, padre mío, ¿qué es lo que me pedís? Yo creía que erais un santo, y les cuadra a los santos requerir a las mujeres que les piden consejo a tales asuntos. El abad le dijo: Alma mía bella, no os maravilléis, que por esto la santidad no disminuye, porque está en el alma, y lo que yo os pido es un pecado del cuerpo. Pero sea como sea, tanta fuerza ha tenido vuestra atrayente belleza que amor me obliga a hacer esto, y os digo que de vuestra hermosura más que otras mujeres podéis gloriaros al pensar que agrada a los santos, que están tan acostumbrados a las del cielo. Y además de esto, aunque sea yo abad, sigo siendo un hombre como los demás y, como veis, todavía no soy viejo. Y esto no debe seros penoso de hacer, sino que debéis desearlo, porque mientras Ferondo esté en el purgatorio, yo os daré, haciéndoos compañía por la noche, el consuelo que debería daros él, y nadie se dará cuenta de ello, creyendo todos de mí aquello, y más, que vos creíais hace poco. No rehuséis la gracia que Dios os manda, que muchas son las que desean lo que vos podéis tener y tendréis, si como prudentes seguís mi consejo. Además, tengo hermosas joyas valiosas, que entiendo no sean de otra persona sino vuestras. Haced, pues, dulce esperanza mía, lo que yo hago por vos de buen grado. La mujer tenía el rostro inclinado, y no sabía cómo negárselo, y concedérselo no le parecía bien, por lo que el abad, viendo que le había escuchado y daba largas a la respuesta, pareciéndole haberla convencido a medias, con muchas otras palabras continuando las primeras, antes de que callase le había metido en la cabeza que aquello estaba bien hecho, por lo que dijo vergonzosamente que estaba dispuesta a lo que mandase, pero que antes de que Ferondo hubiese ido al purgatorio no podía ser. El abad contentísimo le dijo: Y haremos que allí vaya incontinenti. Haced de manera que mañana o al día siguiente venga a estar aquí conmigo. Y dicho esto, habiéndole puesto ocultamente en la mano un bellísimo anillo, la despidió. La mujer, alegre con el regalo y esperando tener otros, volviendo con sus compañeras, maravillosas cosas empezó a decir sobre la santidad del abad. De allí a pocos días se fue Ferondo a la abadía, y en cuanto lo vio el abad pensó en mandarlo al purgatorio, y encontrados unos polvos de maravillosa virtud que en tierras de Levante había obtenido de un gran príncipe que afirmaba que solía usarlos el viejo de la montaña cuando quería mandar a alguien, haciéndole dormir, a su paraíso o traerlo de allí, y que, en mayor o menor cantidad dados,
sin ninguna lesión hacían de tal manera dormir más o menos a quien los tomaba que, mientras duraba su poder no se habría dicho que tenía vida, y habiendo tomado de ellos cuantos fuesen suficientes para hacer dormir 3 días, en un vaso de vino todavía un poco turbio, en su celda, sin que Ferondo se diese cuenta, se los dio a beber, y con él lo llevó al claustro y con otros de sus monjes empezaron a reírse de él y de sus tonterías. Lo que no duró mucho porque, obrando los polvos, se le subió a este un sueño tan súbito y fiero a la cabeza que estando todavía en pie se durmió, y cayó dormido. El abad, mostrándose perturbado por el accidente, haciéndolo desceñir, y haciendo traer agua fría y echándosela en la cara, y haciéndole aplicar muchos otros remedios como si de alguna flatulencia de estómago, o de otra cosa que tomado le hubiera quisiera recuperarle la desmayada vida y el sentido, viendo el abad y los monjes que con todo aquello no recobraba el sentido, tomándole el pulso y no encontrándolo, todos tuvieron por cierto que estuviese muerto, por lo que, mandándolo a decir a la mujer y a sus parientes, todos los cuales aquí vinieron prontamente, y habiéndolo la mujer con sus parientes llorado un tanto, vestido como estaba lo hizo el abad poner en una sepultura. La mujer volvió a su casa, y de un pequeño muchachito que tenía de él dijo que no entendía separarse nunca, y así quedándose en casa, el hijo la riqueza que había sido de Ferondo empezó a administrar. El abad, con un monje boloñés de quien mucho se fiaba y que aquel día había venido aquí desde Bolonia, levantándose por la noche calladamente, a Ferondo sacaron de la sepultura y a un subterráneo, en el que ninguna luz entraba y que para prisión de los monjes que cometiesen faltas había sido hecho, lo llevaron, y, quitándole sus vestidos, vistiéndole a guisa de monje, sobre unas de paja lo pusieron, y lo dejaron hasta que recobrase el sentido. Entretanto, el monje boloñés, por el abad informado de lo que tenía que hacer, sin saber de ello nadie más, se puso a esperar que Ferondo volviese en sí. El abad, al día siguiente, con algunos de sus monjes a modo de hacer una visita, se fue a casa de la mujer, a la cual de negro vestida y atribulada encontró, y consolándola algún tanto, en voz baja le pidió que cumpliera su promesa. La mujer, viéndose libre y sin el empacho de Ferondo ni de nadie, habiéndole visto en el dedo otro hermoso anillo, dijo que estaba pronta y acordó con él que la noche siguiente fuese. Por lo que, llegada la noche, el abad, disfrazado con las ropas de Ferondo y acompañado por su monje, fue, y con ella hasta la mañana, con grandísimo deleite y placer, se acostó, y luego se volvió a la abadía, haciendo aquel camino asaz frecuentemente para dicho servicio, y siendo encontrado por algunos al ir o al venir, se creyó que era Ferondo que andaba por aquel barrio haciendo penitencia, y sobre ello muchas historias entre la gente vulgar de la villa nacieron, y hasta a la mujer, que bien sabía lo que pasaba, se las contaron muchas veces. El monje boloñés, vuelto en sí Ferondo y hallándose allí sin saber dónde estaba, entrando dentro, dando una voz horrible, con algunas varas en la mano, cogiéndolo, le dio una gran paliza. Ferondo, llorando y gritando, no hacía otra cosa que preguntar: ¿dónde estoy? El monje le repuso: estás en el purgatorio. ¿Cómo? Dijo Ferondo. ¿Es que me he muerto? Dijo el monje. Ciertamente. Por lo que Ferondo por sí mismo y por su mujer y por su hijo empezó a llorar, diciendo las más extrañas cosas del mundo. El monje le llevó algo de comer y de beber, lo que viendo Ferondo dijo: ¿así que los muertos comen? Dijo el monje: sí, y esto que te traigo es lo que la mujer que fue tuya mandó esta mañana a la iglesia para hacer decir misas por tu alma, lo que Dios quiere que te sea ofrecido. Dijo entonces Ferondo: Domine, bendícela. Yo mucho la quería antes que muriese, tanto que la tenía toda la noche en brazos, y no hacía más que besarla, y también otra cosa hacía cuando me daba la gana. Y luego, teniendo mucha hambre, comenzó a comer y a beber, y no pareciéndole el vino muy bueno, dijo: Domine, háztelo pagar, que no le dio al cura del vino de la cuba de junto al muro. Pero luego que hubo comido, el monje le cogió de nuevo y con las mismas varas le dio una gran paliza. Ferondo, habiendo gritado mucho, dijo: ah, ¿por qué me haces esto? Dijo el monje: porque así ha mandado Dios nuestro Señor que cada día te sea hecho 2 veces. ¿Y por qué razón? Dijo Ferondo. Dijo el monje: porque fuiste celoso teniendo por esposa a la mejor mujer que hubiera en tu ciudad.
Dijo Ferondo, dices verdad, y la más dulce. Era más melosa que el caramelo, pero no sabía yo que Dios nuestro Señor tuviera a mal que el hombre fuese celoso, porque no lo habría sido. Dijo el monje, de eso debías haberte dado cuenta mientras estabas allí, y enmendarte, y si sucede que alguna vez allí vuelvas, haz que tengas tan presente lo que ahora te hago que nunca seas celoso. Dijo Ferondo, pues vuelve alguna vez quien se muere. Dijo el monje, sí, quien Dios quiere. Oh. Dijo Ferondo, si alguna vez vuelvo, seré el mejor marido del mundo. No le pegaré nunca, nunca le diré injurias sino por causa del vino que ha mandado esta mañana, y tampoco ha mandado vela ninguna, y he tenido que comer a oscuras. Dijo el monje, sí lo hizo, pero se consumieron en las misas. Oh. Dijo Ferondo, será verdad, y ten por seguro que si allí vuelvo la dejaré hacer lo que quiera. Pero dime, ¿quién eres tú que me haces esto? Dijo el monje, también estoy muerto, y fui de Cerdeña, y porque alabé mucho a un señor mío el ser celoso me ha condenado Dios a esta pena, a que tenga que darte de comer y de beber, y estas palizas hasta que Dios disponga otra cosa de ti y de mí. Dijo Ferondo, ¿no hay aquí nadie más que nosotros dos? Dijo el monje, sí, millones, pero tú no los puedes ver ni oír, ni ellos a ti. Dijo entonces Ferondo, pues a qué distancia estamos de nuestra tierra. Dijo el monje, estamos a millas de más bien la cagueremos. Todo el episodio es un remedo burlesco de los encuentros de Dante con sus interlocutores en el infierno. Recontra, eso es mucho. Dijo Ferondo, y a lo que me parece debemos estar fuera del mundo, de tan lejos. Ahora, en tales conversaciones y otras semejantes, con comida y con palizas, fue tenido Ferondo cerca de 10 meses, en los cuales con mucha frecuencia el abad muy felizmente visitó a su hermosa mujer, y con ella se dio la mejor vida del mundo. Pero como suceden las desgracias, la mujer quedó preñada, y dándose cuenta enseguida lo dijo al abad, por lo que a los dos les pareció que sin demora Ferondo tenía que ser traído del purgatorio a la vida y volver con ella, y decir ella que estaba grávida de él. El abad, pues, la noche siguiente hizo con una voz fingida llamar a Ferondo en su prisión y decirle: Ferondo, consuélate, que place a Dios que vuelvas al mundo, a donde, vuelto, tendrás un hijo de tu mujer, al que llamarás Benedetto porque por las oraciones de tu santo abad y de tu mujer y por amor de San Benito te concede esta gracia. Ferondo, al oír esto, se puso muy alegre, y dijo: mucho me place, Dios bendiga a nuestro Señor y al abad y a San Benito y a mi mujer que sosa melosa sabrosa. El abad, habiéndole hecho dar en el vino que le mandaba tantos polvos de aquellos que le hicieran dormir unas 4 horas, volviéndole a poner sus vestidos, junto con su monje silenciosamente lo volvieron a la sepultura donde había sido enterrado. Por la mañana al hacerse de día, Ferondo volvió en sí y vio por alguna rendija de la sepultura luz, lo que no veía hacía 10 meses, por lo que pareciéndole estar vivo, empezó a gritar: abridme, abridme. Y a golpear él mismo con la cabeza contra la tapa del sepulcro, tan fuerte que removiéndola, porque con poco se removía, empezaba a abrirse cuando los monjes, que habían rezado maitines, corrieron allí y conocieron la voz de Ferondo y lo vieron ya salir del sepulcro, por lo que, espantados todos ante la extrañeza del hecho, comenzaron a huir y se fueron al abad. El cual, haciendo semblante de levantarse de la oración, dijo: hijos, no temáis. Tomad la cruz y el agua bendita y venid detrás de mí, y veamos lo que el poder de Dios nos quiere mostrar, y así lo hizo. Estaba Ferondo tan pálido como quien ha estado tanto tiempo sin ver el cielo, fuera del ataúd, el cual, al ver al abad, corrió a sus pies y le dijo: Padre mío, vuestras oraciones, según me ha sido revelado, y las de San Benito y las de mi mujer me han sacado de las penas del purgatorio y traído a la vida de nuevo. Por lo que os ruego a Dios que tengáis buenos días y buenas calendas, hoy y siempre. El abad dijo: alabado sea el poder de Dios. Ve, pues, hijo, pues que Dios aquí te ha devuelto, y consuela a tu mujer, que siempre, desde que te fuiste, ha estado llorando, y sé de aquí en adelante amigo y servidor de Dios. Dijo Ferondo: Señor, así ha sido dicho, dejadme hacer a mí, que en cuanto la encuentre, tanto la besaré cuanto la quiero. El abad, quedándose con sus monjes,
mostró sentir por esta cosa una gran admiración e hizo cantar devotamente el Miserere. Ferondo tornó a su villa, donde, quien lo veía huía de él como suele hacerse de las cosas horribles, pero él, llamándole, afirmaba que había resucitado. La mujer también tenía miedo de él, pero después de que la gente fue tomando confianza con él, y viendo que estaba vivo, le preguntaban sobre muchas cosas. Convertido en sabio, a todos respondía y daba noticias de las almas de sus parientes, y hacía por sí mismo las más bellas fábulas del mundo sobre los hechos del purgatorio, y delante de todo el pueblo contó la revelación que había sido hecha por boca de Arañuelo Graviel antes de que resucitase. Por la cual cosa, volviéndose a casa con la mujer y entrado en posesión de sus bienes, la preñó a su parecer, y sucedió por ventura que llegado el tiempo oportuno en opinión de los tontos, que creen que la mujer lleva a los hijos precisamente 9 meses, la mujer parió un hijo varón, que fue llamado Benedetto Ferondo. La vuelta de Ferondo y sus palabras, al creer casi todo el mundo que había resucitado, acrecentaron sin límites la fama de la santidad del abad, y Ferondo, que por sus celos había recibido muchas palizas, según la promesa que el abad había hecho a la mujer, dejó de ser celoso de allí en adelante, con lo que, contenta la mujer, honestamente como solía con él vivió aunque, cuando convenientemente podía, de buen grado se encontraba con el santo abad que bien y diligentemente en sus mayores necesidades la había servido. Novela novena. Giletta de Narbona cura al rey de Francia de una fístula. Le pide por marido a Beltremont de Rosellón, el cual, desposándose con ella contra su voluntad, a Florencia se va enojado, donde, cortejando a una joven, en lugar de ella, Giletta se acuesta con él y tiene de él 2 hijos, por lo que él, después, sintiendo amor por ella, la tuvo como mujer. Quedaba, al no querer negar su privilegio a Dioneo, solamente la reina por contar su historia, como fuera que ya había terminado la novela de Laureta, por lo cual, ésta, sin esperar a ser solicitada por los suyos, así, toda amorosa, comenzó a hablar. ¿Quién contará ahora ya una historia que parezca buena, habiendo escuchado la de Laureta? Alguna ventaja ha sido que ella no fuese la primera, que luego pocas de las otras nos hubieran gustado, y así espero que suceda con las que esta jornada quedan por contar. Pero sea como sea, aquella que sobre el presente asunto se me ocurre os contaré. En el reino de Francia hubo un gentilhombre que era llamado Isnardo, conde del Rosellón, el cual, porque poca salud tenía, siempre tenía a su lado a un médico llamado maestro Gerardo de Narbona. Tenía el dicho conde un solo hijo pequeño, llamado Beltremont, el cual era hermosísimo y amable, y con él otros niños de su edad se educaban, entre los cuales estaba una niña del dicho médico llamada Giletta, la cual infinito amor, y más allá de lo que convenía a su tierna edad ardiente, puso en este Beltremont. El cual, muerto el conde y confiado él a las manos del rey, tuvo que irse a París, de lo que la jovencilla quedó vehementemente desconsolada, y habiendo muerto el padre de ella no mucho después, si alguna razón honesta hubiera tenido, de buen grado a París para ver a Beltremont habría ido, pero estando muy guardada, porque rica y sola había quedado, no encontraba ningún camino honesto. Y siendo ella ya de edad de tomar marido, no habiendo podido nunca olvidar a Beltremont, muchos con quienes sus parientes habían querido casarla había rechazado sin manifestar la razón. Ahora, sucedió que, inflamada ella en el amor de Beltremont más que nunca, porque hermosísimo joven oía que se había hecho, vino a oír una noticia, de como al rey de Francia, de un nacido que había tenido en el pecho y le había sido curado mal, le había quedado una fístula que grandísima molestia y grandísimo dolor le ocasionaba, y no se había podido todavía encontrar un médico, aunque muchos lo hubiesen intentado, que lo hubiera podido curar de aquello, sino que todos lo habían empeorado. Por la cual cosa el rey, desesperándose, ya de ninguno quería consejo ni ayuda. De lo que la joven se puso sobremanera contenta y pensó no solamente por aquello tener una razón legítima para ir a París, sino que, si fuese la enfermedad que ella creía, que fácilmente podría tener a Beltremont por marido. Con lo que, como quien en el pasado del padre había aprendido muchas cosas, hecho sus polvos con ciertas hierbas útiles para la enfermedad que pensaba que era, montó a caballo y a París se fue. Y antes de haber hecho nada se ingenió para ver a Beltremont, y luego, venida delante del rey, de gracia le pidió que su enfermedad le mostrase. El rey, viendo la joven hermosa y agradable, no se lo supo negar, y se la mostró. En cuanto la hubo visto, incontinenti sintió esperanzas de poder curarlo,
y dijo: Monseñor, si os place, sin ninguna molestia o trabajo vuestro, espero en Dios que en 8 días os sanaré de esta enfermedad. El rey, para sí mismo, se burló de sus palabras diciendo: lo que los mayores médicos del mundo no han podido ni sabido, una mujer joven como podrá saberlo. Pero le agradeció su buena voluntad y repuso que se había propuesto no seguir ya ningún consejo de médico. La joven le dijo: Monseñor, desprecias mi arte porque joven soy y mujer, pero os recuerdo que yo no curo con mi ciencia, sino con la ayuda de Dios y con la ciencia del maestro Gerardo Narbonense, que fue mi padre y famoso médico mientras vivió. El rey, entonces se dijo: tal vez me ha mandado Dios a esta, porque no pruebo lo que sabe hacer, pues dice que sin sufrir molestias me curará en poco tiempo, y habiendo decidido probarlo, dijo: Damisela, y si no me curáis, después de hacernos romper nuestra decisión, ¿qué queréis que se os haga? Monseñor, repuso la joven, vigilodme, y si antes de 8 días no os curo, hacedme quemar, pero si os curo, ¿qué premio me daréis? El rey le respondió: me parecéis aún sin marido, si lo hacéis, os casaremos bien y altamente. La joven le dijo: Monseñor, verdaderamente me place que vos me caséis, pero quiero a un marido tal cual yo os lo pida, entendiendo que no os debo pedir ninguno de vuestros hijos ni de la familia real. El rey enseguida le prometió hacerlo. La joven comenzó su cura y en breve, antes del tiempo fijado, le devolvió la salud, por lo que el rey, sintiéndose curado, dijo: Damisela, os habéis ganado bien el marido. Ella le contestó: pues, monseñor, he ganado a Beltremont de Rosellón, a quien infinitamente en mi infancia comencé a amar, y desde entonces siempre he amado sumamente. Fuerte cosa pareció al rey tenérselo que dar, pero como prometido lo había, no queriendo faltar a su palabra, lo hizo llamar y así le dijo: Beltremont, sois ya maduro y fornido, queremos que volváis a gobernar vuestro condado y que con vos llevéis a una damisela que os hemos dado por mujer. Dijo Beltremont: ¿y quién es la damisela, monseñor? El rey le repuso: es aquella que con sus medicinas me ha devuelto la salud. Beltremont, que la conocía y la había visto, aunque muy bella le pareciese, conociendo que no era de linaje que a su nobleza correspondiera, todo ofendido dijo: Monseñor, pues me queréis dar por mujer a una mendiga. No plazca a Dios que tal mujer tome jamás. El rey le dijo: pues queréis vos que no cumplamos nuestra palabra, que para recobrar la salud dimos a la damisela que os ha pedido por marido en galardón. Monseñor, dijo Beltremont, podéis quitarme cuanto tengo, y darme, como vuestro hombre que soy, a quien os place, pero estad seguro de esto, que nunca estaré contento con tal matrimonio. Si lo estaréis, dijo el rey, porque la damisela es hermosa y prudente, y os ama mucho, por lo que esperamos que mucho más feliz vida tengáis con ella que tendríais con una dama de más alto linaje. Beltremont se calló y el rey hizo preparar con gran aparato la fiesta de las bodas, y llegado el día para ello determinado, por muy de mala gana que lo hiciera Beltremont, en presencia del rey la damisela se casó con quien más que a ella misma amaba. Y hecho esto, como quien ya pensado tenía lo que debía hacer, diciendo que a su condado volver quería y consumar allí el matrimonio, pidió licencia al rey, y montado a caballo, no a su condado se fue, sino que se vino a Toscana. Y sabiendo que los florentinos peleaban con los sienises, a ponerse a su lado se dispuso, donde alegremente recibido y con honor, hecho capitán de cierta cantidad de gente y recibiendo de ellos buen salario, a su servicio se quedó y estuvo mucho tiempo. La recién casada, poco contenta de tal suerte, esperando poder con sus sabias obras hacerlo volver a su condado, se fue al Rosellón, donde por todos como su señora fue recibida. Encontrando allí, por el largo tiempo que sin conde había estado, todas las cosas descompuestas y estragadas, como señora prudente con gran diligencia y solicitud todas las cosas puso en orden, por lo que los súbditos mucho contento tuvieron, y la tuvieron en mucha estima, y le tomaron gran amor, reprochando mucho al conde que con ella no se contentara. Habiendo la señora recompuesto todo el país, por 2 caballeros se lo comunicó al conde, rogándole que, si por ella no quería venir a su condado, se lo comunicase, y ella,
por complacerle, se iría, a los cuales él, durísimamente, dijo: que haga lo que le plazca. En cuanto a mí, volveré allí a estar con ella cuando tenga este anillo en su dedo, y en los brazos un hijo engendrado por mí. Tenía el anillo en gran aprecio y nunca se separaba de él, por cierto poder que le habían dado a entender que tenía. Los caballeros oyeron la dura condición puesta con aquellas dos cosas casi imposibles, y viendo que con sus palabras de su intención no podían moverle, volvieron a la señora y su respuesta le contaron. La cual, muy dolorida, después de pensarlo mucho, deliberó querer saber si aquellas dos cosas podían ocurrir, y dónde, para que como resultado pudiera recobrar a su marido. Y habiendo pensado lo que debía hacer, reunidos una parte de los mayores y mejores hombres de su condado, les contó ordenadamente y con palabras dignas de compasión lo que antes había hecho por amor del conde, y mostró lo que había sucedido por aquello, y finalmente les dijo que su intención no era que por su estancia allí el conde estuviera en perpetuo exilio, por lo que entendía consumir lo que le quedase de vida en peregrinaciones, y en obras de misericordia por la salvación de su alma, y les rogó que la protección y el gobierno del condado tomasen, y se lo significasen al conde, que ella vacía y libre le había dejado su posesión, y se había alejado con intención de nunca volver al Rosellón. Aquí, mientras ella hablaba, fueron derramadas lágrimas por muchos de aquellos hombres buenos, y le hicieron muchos ruegos de que le pluguiese cambiar de opinión y quedarse, pero de nada sirvieron. Ella, encomendándolos a Dios, con un primo suyo y una camarera, en hábito de peregrinos, bien surtidos de dineros y valiosas joyas, sin que nadie supiese dónde iba, se puso en camino, y no se detuvo hasta que llegó a Florencia. Y llegada allí por acaso a una posadita que tenía una buena mujer viuda, simplemente y a guisa de pobre peregrina estaba, deseosa de oír noticias de su señor. Sucedió, pues, que al día siguiente vio pasar a Beltremont por delante de la posada, a caballo con su compañía, y aunque muy bien lo conoció no dejó de preguntar a la buena mujer de la posada quién era. La posadera le respondió: es un gentilhombre forastero que se llama el conde Beltremont, amable y cortés y muy amado en esta ciudad, y lo más enamorado del mundo de una vecina nuestra, que es mujer noble, pero pobre. Verdad es que honestísima joven es, y por pobreza no se ha casado aún, sino que con su madre, prudentísima y buena señora, vive, y tal vez, si no fuese por esta su madre, habría ella hecho ya lo que este conde hubiera querido. La condesa, oyendo estas palabras, las retuvo bien, y más menudamente examinando y viniendo a todos los detalles, y bien comprendidas todas las cosas, tomó su decisión, y aprendida la casa y el nombre de la señora y de su hija amada por el conde, un día, ocultamente, en hábito de peregrina, allí se fue, y a la señora y a su hija encontrando muy pobremente, saludándolas, dijo a la señora que cuando le placiese quería hablarle. La honrada señora, levantándose, dijo que estaba pronta a escucharla, y entrando solas en una alcoba suya, y tomando asiento, comenzó la condesa. Señora, me parece que os contáis entre las enemigas de la fortuna como me cuento yo, pero si quisierais, por ventura podríais a vos y a mí consolarnos. La señora respondió que nada deseaba tanto cuanto consolarse honestamente. Siguió la condesa. Me es necesaria vuestra palabra, en la que si confío y vos me engañaseis, echaríais a perder vuestros asuntos y los míos. Con confianza, dijo la noble señora, decid todo lo que gustéis, que nunca por mí seréis engañada. Entonces la condesa, comenzando con su primer enamoramiento, quién era ella y lo que hasta aquel día le había sucedido le contó, de tal manera que la noble señora, como quien ya en parte lo había oído a otros, comenzó de ella a sentir compasión. Y la condesa, contadas sus aventuras, siguió. Ya habéis oído, entre mis otras angustias, cuáles son las dos cosas que necesito tener si quiero tener a mi marido, las cuales a nadie más conozco que pueda ayudarme a adquirirlas sino a vos, si es verdad lo que entiendo. Esto es, que el conde mi marido sumamente a vuestra hija ama. La noble señora le dijo: señora, si el conde ama a mi hija no lo sé, pero mucho lo aparenta, pero ¿qué puedo yo por ello lograr de lo que vos deseáis? Señora, repuso la condesa, os lo diré, pero primeramente os quiero mostrar lo que quiero deras si me ayudáis. Veo que vuestra hija es hermosa y en edad de darle marido, y por lo que he entendido y me parece comprender, no tener dote para darle os la hace tener en casa.
Entiendo, en recompensa del servicio que me hagáis, darle prestamente de mis dineros la dote que vos misma estiméis que para casarla honradamente sea necesaria. A la señora, como a quien estaba en necesidad, le plugo la oferta, pero como tenía el ánimo noble, dijo: Señora, decidme lo que puedo hacer por vos, y si es honesto para mí lo haré con gusto, y vos luego haréis lo que os plazca. Dijo entonces la condesa: Necesito que vos, por alguien de quien os fiéis, hagáis decir al conde mi marido que vuestra hija está dispuesta a hacer lo que él guste si puede cerciorarse de que la ama como aparenta, lo que nunca creerá si no le envía el anillo que lleva en la mano, y que ella ha oído que él ama tanto, el cual si se lo manda, vos me lo daréis. Y luego le mandaréis decir que vuestra hija está dispuesta a hacer su gusto, y le haréis venir aquí ocultamente y escondidamente a mí, en lugar de a vuestra hija, me pondréis a su lado. Tal vez me conceda Dios la gracia de quedar preñada, y así luego, teniendo su anillo en el dedo y en los brazos a un hijo por el engendrado, le conquistaré y con él viviré como la mujer debe vivir con su marido, habiendo sido vos la ocasión de ello. Grave cosa pareció esta a la señora, temiendo que fuese a seguirse de ella vergüenza para su hija, pero pensando que era cosa honrada dar ocasión a que la buena señora recuperase a su marido y que con honesto fin se ponía a hacer aquello, confiándose a sus buenos y honrados sentimientos, no solamente prometió hacerlo a la condesa sino que pocos días después, con secreta cautela, según las órdenes que había dado, tuvo el anillo, aunque un tantilo le costase al conde, y a ella en lugar de a su hija magistralmente puso en la cama con el conde. En los cuales primeros ayuntamientos afectuosísimamente por el conde buscados, como agradó a Dios, la señora quedó preñada de 2 hijos varones, como el parto hizo manifiesto a su debido tiempo. Y no solamente una vez alegró la noble señora a la condesa con los abrazos del marido, sino muchas, tan secretamente actuando que nunca se supo una palabra de ello, creyendo siempre el conde que no con su mujer sino con aquella a quien amaba había estado. A quien cuando se iba a ir por las mañanas, había dado diversas joyas hermosas y de valor, que diligentemente la condesa guardaba. La cual, sintiéndose preñada, no quiso más a la honrada señora imponer tal ayuda, sino que le dijo: Señora, por merced de Dios y vuestra tengo lo que deseaba, y por ello es tiempo que haga lo que os agrade, para irme después. La honrada señora le dijo que si había hecho algo que le agradase, que le placía, pero que no lo había hecho por ninguna esperanza de galardón sino porque le parecía deber hacerlo para obrar bien. La condesa le dijo: Señora, mucho me place, y así, por otra parte, no entiendo deras lo que me pidáis por galardón, sino por obrar bien, que a mí me parece que debe hacerse así. La honrada señora entonces, por la necesidad obligada, con grandísima vergüenza, 100 liras le pidió para casar a su hija. La condesa, conociendo su vergüenza y oyendo su discreta petición, le dio 500 y tantas joyas hermosas y valiosas que por ventura valían otro tanto, con lo que la honrada señora, mucho más que contenta, las gracias que mejor pudo a la condesa dio, la cual, separándose de ella, se volvió a la posada. La honrada señora, por quitar ocasión a Beltremou de mandar a nadie ni venir a su casa, con la hija se fue al campo a casa de sus parientes, y Beltremou de allí a poco tiempo, reclamado por sus hombres, a su casa, oyendo que la condesa se había alejado, se volvió. La condesa, oyendo que se había ido de Florencia, y vuelto a su condado, se puso muy contenta, y se quedó en Florencia hasta que el tiempo del parto vino, y dio a luz a 2 hijos varones parecidísimos a su padre, a los que hizo diligentemente criar. Y cuando le pareció oportuno, poniéndose en camino, sin ser por nadie reconocida, con ellos se vino a Montpellier, y descansando allí algunos días, y sobre el conde y donde estuviera habiendo indagado, y enterándose de que el día de Todos los Santos en el Rosellón iba a hacer una gran fiesta de damas y caballeros, siempre disfrazada de peregrina, como había salido de allí, allá se fue. Y oyendo a las damas y los caballeros reunidos en el palacio del conde estar para sentarse a la mesa, sin cambiarse de hábito, con sus hijuelos en los brazos subiendo a la sala, abriéndose paso entre todos, allá se fue hasta donde vio al conde, y arrojándosele a los pies, dijo llorando: Señor mío, yo soy tu desventurada esposa, que por dejarte volver y estar en tu casa, largamente he andado rodando. Por Dios te requiero a que las condiciones que me pusiste por los 2 caballeros que te mandé las mantengas. Y aquí está tu anillo en mi dedo, y aquí, en mis brazos,
tengo no a uno sino a 2 hijos tuyos. Es hora ya de que deba por ti ser recibida como mujer, según tu promesa. El conde, al oír esto, todo se desvaneció y reconoció el anillo, y también a los 2 hijos, tanto se le parecían, pero dijo: ¿Cómo puede haber sucedido esto? La condesa, con gran maravilla del conde y de todos cuantos presentes estaban, ordenadamente contó lo que había pasado y cómo, por lo cual el conde, conociendo que decía la verdad y viendo su perseverancia y su buen juicio, y además a aquellos 2 hijitos tan hermosos, para cumplir lo que prometido había y por complacer a todos sus hombres y a las damas, que todos le rogaban que a esta como su legítima esposa acogiera ya y honrase, depuso su obstinada dureza e hizo ponerse en pie a la condesa, y la abrazó y besó y por su legítima mujer la reconoció, y a aquellos por hijos suyos, y haciéndola vestirse con ropas convenientes a ella, con grandísimo placer de cuantos allí había y de todos sus otros vasallos que aquello oyeron, hizo no solamente todo aquel día, sino muchísimos otros grandísima fiesta, y de aquel día en adelante a ella siempre como a su esposa y mujer honrada, la amó y la apreció sumamente.